Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la filosofía del derecho, vamos a intentar aproximarnos a la cuestión de la inteligencia artificial, valorando fundamentalmente un aspecto que es central en la regulación de la inteligencia artificial, que es la ética de la inteligencia artificial. Por supuesto, como ustedes podrán imaginar, eso no solamente afecta al ámbito académico, sino también al ámbito de la administración, concretamente de la administración pública, de la que son ustedes especialistas, ¿no? Profesionales. Entonces, aunque lo vean un poco excéntrico, por lo menos en la primera parte, para lo que es su especialización, lo que vamos a hacer será una exposición dividida en dos partes y por eso vienen muy bien las 2 horas de clase. Ya estoy viendo que casi la mayoría de ustedes están diciendo que prefieren hacerlo de corrido y acabar un poquito antes. Bueno, pues por mi parte no hay problema. Entonces les decía que hay 2 partes, nosotros vamos a dividir en 2 partes esta exposición. Y, por supuesto, estaré pendiente también del chat por si hubiese alguien que en un determinado momento no siguiera bien la línea de lo que se está diciendo. Entonces, en ese momento haría una aclaración, si a ustedes les parece. Me gustaría dejar también, no sé si ustedes están acostumbrados a participar o no, unos últimos minutos para que directamente me formulasen alguna pregunta si lo estiman oportuno o quieren hacer alguna intervención al hilo de lo que se ha dicho. Y, por supuesto, estas diapositivas las compartiré con ustedes, con la coordinadora, si a ustedes les interesa al final, ¿no? He tenido la ocasión durante estos últimos años de dirigirme a ustedes directamente en la sede del INAP de Madrid o bien, por ejemplo, en otras sedes parecidas, como por ejemplo el COSITAL, y al final les puedo asegurar que esta temática, aunque es mucho más amplia y se sale de la especialización, el conocimiento normativo y de la praxis que tienen ustedes cotidianamente, complementará muy bien ese conocimiento que ustedes tienen o van teniendo, ¿no? ¿Por qué es relevante la aproximación ética a la inteligencia artificial? ¿Qué es inteligencia artificial, para empezar, ¿no? Vamos a hacer una pregunta muy genérica y intentaremos aproximarnos un poco a lo que es el objeto de conocimiento, el objeto de la clase de hoy, que es la inteligencia artificial. Miren, disculpen, por inteligencia artificial se pueden entender, grosso modo, hay como decenas y decenas de definiciones. La misma normativa, digamos, en el legado normativo que hay de la Unión Europea, que se ha ido construyendo, digámoslo así, desde el año 2017 hasta ahora, ha habido muchos documentos, directivas y regulación. La última y la más importante, como ustedes saben, que crea un marco jurídico regulatorio de la inteligencia artificial que engloba a todos los países miembros, es el Reglamento de la Inteligencia Artificial, que se aprobó el 8 de diciembre del año 2023 y que entró en vigor en junio del año pasado. Entonces, es la primera norma transnacional porque va más allá del espacio de soberanía, de aplicación normativa, de la normativa nacional de todos y cada uno de los Estados miembros. Bien, pues en todas estas normas, en toda esta cadena regulatoria, ¿no? Hay numerosas definiciones del término inteligencia artificial. Ninguna de ellas se puede considerar universal o mejor que otra. Son definiciones correctas que acotan bastante bien lo que es el núcleo de ese concepto de inteligencia artificial. Para simplificar mucho las cosas, yo les diré, como siempre a los mismos alumnos que tengo de teoría, de filosofía del derecho, la materia de la que soy catedrático en la Universidad de Sevilla, es que el derecho, igual que las ciencias sociales, el derecho tiene parte de ciencia social y parte de humanidades, como saben, pues no tiene definiciones taxativas, universales, exactas, como puedan tenerla las ciencias matemáticas o la química, ¿no? Ni falta que hace. Es decir, normalmente lo que se hace en el ámbito del derecho, como en otras disciplinas de ciencias sociales, económicas, por ejemplo, es eso, una aproximación, un acuerdo, un consenso en torno a un concepto. Bien, si yo les dijera de la forma más resumida lo que se puede entender por inteligencia artificial, digamos que hay ingredientes que cualquier otra definición verían ustedes que de alguna manera recoge, yo diría esto. O sea, la inteligencia artificial consiste
en un banco de datos inconmensurable, es decir, no se puede medir, es increíblemente grande, o sea, para nuestras dimensiones, prácticamente inabarcable, y con esos datos lo que se consigue es, evidentemente, a la medida que tienes tantos datos y tanta información, pues hacer un pronóstico, sin más. Es decir, con los datos, con los megadatos, como tengo tantos megadatos, puedo hacer un pronóstico. ¿Ese pronóstico es indiscutible? ¿Ese pronóstico es perfecto en todo caso? ¿Es inefable? No, hay errores. Hay errores en el pronóstico que se puede hacer en la previsión de algo que puede suceder, ¿no? Normalmente hay mucha más exactitud que la que podamos tener los especialistas humanos. Ustedes, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, de la administración dentro de la administración pública, de la administración del Estado, de la administración autonómica, de la administración local. Muchas veces la experiencia sirve mucho más incluso para cuestiones en las que la inteligencia artificial como herramienta nos puede servir, pero la experiencia también está para una cuestión de la que luego nos ocuparemos, que es la supervisión humana, artículo 14 del Reglamento de Inteligencia Artificial. Entonces, ambas cosas deberían ir coordinadas. Esto ya se lo digo, les voy adelantando una serie de titulares al principio para que se vayan quedando con ellos, porque luego vamos a tirar de esos titulares, ¿no? O sea, es necesaria en teoría debería ser, ¿no? Es necesaria la conjunción entre el uso instrumental como herramienta de la inteligencia artificial y, por otro lado, en última instancia, la supervisión humana. A mayor cualificación de nuestras profesiones hay una menor probabilidad, es digamos, una probabilidad inversa, ¿no? Proporcionalmente inversa. A mayor índice de especialización, existe una menor probabilidad de que nuestros puestos de trabajo sean sustituidos por la inteligencia artificial. Y allí donde sean sustituidos por la inteligencia artificial, pues aparecerán nuevas profesiones, ¿no? En el ámbito de la administración existe ahora mismo un nivel de especialización, el que acreditan ustedes o están acreditando a través de este curso o están especializándose, que sirve precisamente para eso, para blindar lo que es la humanización de una profesión que requiere no solamente estadística, sino también experiencia y un conocimiento, incluso la capacidad de improvisación, ¿no? La capacidad de improvisación, la empatía, ¿no? La comunicación. Eso el cálculo del cómputo digital no lo permite. Bueno, con esos ingredientes que les he dicho, es decir, tenemos datos, unos megadatos que nos pueden proporcionar una previsión aproximada a lo que puede suceder, nosotros a continuación actuamos. Porque ahora les digo otra cosa más. La inteligencia artificial no toma decisiones. Las decisiones las tomamos nosotros, las toman ustedes. Me dijera ustedes ahora como cuerpo de la administración, ¿no? Pública. Son ustedes los que con esos datos deciden qué van a hacer. Si confían en la perfección del resultado que se les anticipa por parte del instrumento, que en este caso es el algoritmo, que les anticipa cuál puede ser la mejor opción, y después está en su digamos, dentro de lo que es su ámbito y en su responsabilidad, decidir si eso merece ser supervisado o no, porque lo ven también muy claro. Un ejemplo que se sale del ámbito de la administración, en cierto modo. Ustedes saben que en los grandes hospitales de todas las provincias de las que ustedes sean residentes o en las que estén viviendo en estos momentos, muchas de esas decisiones se toman por inteligencia artificial ya. Es decir, hay diagnósticos que no plantean demasiados problemas de interpretación a la hora de tomar una decisión. Digamos, el equipo yo qué sé, quirúrgico de un determinado hospital para decidir si un paciente necesita un trasplante o no lo necesita. Es decir, hay determinadas claves que inmediatamente se perciben que son como claves correctas, ¿no? Y entonces, con eso se ahorra, sin duda alguna, mucho tiempo de trabajo, ¿no? Que se puede centrar en otros aspectos. La diagnosis por inteligencia artificial cada vez está más arraigada en la práctica hospitalaria. Entonces, eso es francamente positivo. Pero hay casos que luego vamos a ver, basados en la casuística real, que plantean dudas respecto a si
debemos crear a ciegas en una inteligencia artificial general que todo nos lo va a solventar y nosotros nos relajamos y nos dedicamos a jugar al golf, o si es conveniente que sigamos activos, aunque el desarrollo de la inteligencia artificial, como ustedes están viendo, es exponencial, no año a año, sino prácticamente mes a mes, ¿no? El mes pasado fue DeepSeek y ahora ya se están viendo los fulgores en Silicon Valley de una respuesta a lo que es esta carrera tecnológica, ¿no? Entonces, cuando ustedes recordarán, en nuestra infancia se hablaba de la carrera espacial y ahora es la carrera tecnológica, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, a ver quién llega más lejos, a ver quién consigue una prestación de un servicio que es el de la inteligencia artificial al usuario más inmediato, más económico, ¿no? Con más prestaciones. Esto forma parte de lo que es la tecnología, de la propia historia de tecnología, y en ese sentido no hay ninguna novedad. Pero, en cualquier caso, la cuestión clave aquí es que a través de los algoritmos, por un lado, es decir, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Por un lado, sin duda alguna, simplificamos nuestra tarea, simplificamos nuestra vida, y eso nos ayuda a mejorar también nuestro trabajo, claro que sí. Y por otra parte, la confianza excesiva en que todo lo que venga de la tecnología y de la ciencia indiscutiblemente va a ser positivo, y eso a nosotros nos tiene que hacer relajarnos, pues supondría también un error. Porque los algoritmos, que son, por decirlo así, el cerebro de la inteligencia artificial, el que nos sirve para llegar siguiendo unos pasos a un resultado deseado, ¿no? Los algoritmos también tienen sesgos y esos sesgos llevan y producen muchas veces errores. Y esos errores, incluso, y no estoy dramatizando porque van a haber dos ejemplos, pueden ser dramáticos, pueden tener víctimas. No solamente es que puedan afectar, y de hecho lo hacen, a los derechos y las libertades de los ciudadanos, sino que también pueden afectar sus vidas, ¿no? Como comprometer su vida por un error, ¿no? Por un error de programación, por un error de diseño y de desarrollo, ¿no? Bien, pues vamos entonces a entrar ahora ya en materia y vamos a hacerlo desde un punto de vista general, cultural. Después iremos descendiendo al ámbito jurídico y, en última instancia, sin ser yo especialista, porque lo son ustedes, me centraré un poquito en lo que es la normativa de la administración, sobre todo para las decisiones automatizadas, que son las que ustedes ven más a menudo. La inteligencia artificial no está demasiado arraigada en la administración pública, es cuestión de tiempo que lo vaya haciendo, pero de momento están las decisiones automatizadas, que esas decisiones automatizadas también requieren en determinados momentos de la supervisión de ustedes, Una decisión automatizada es inteligencia artificial, negativo. Una decisión automatizada es una decisión automatizada de una máquina, pero eso no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial incluye a las decisiones automatizadas, es decir, dentro de lo que es el concepto de inteligencia artificial, ¿hay una parte que podría ser una parte automatizada? Sí, pero la decisión automatizada en sí misma no es inteligencia artificial. El Big Data no es en sí mismo inteligencia artificial. El blockchain no es en sí mismo inteligencia artificial. La suma de todas esas tecnologías está dentro de la inteligencia artificial, por supuesto que sí. Ayudan a construir la inteligencia artificial. Pero es un complejo, es una creación mucho más compleja que va más allá de la mera mecánica, ¿no? Que es como el mecanismo de un reloj que tengo detrás. Esa es una decisión automatizada que automáticamente tú le metes un input, tú le das unos datos y dándose esos datos lo que hace es completar los gaps, digamos, los espacios en blanco y te da inmediatamente el resultado, ¿no? Esa es una mecánica que existe en la industria del automóvil, en las cadenas de montaje y existe también en el ámbito de la administración. Son decisiones, son programas, pero esos programas no son inteligentes, ¿no? Son automatizados. Bien, en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, en el que todos nosotros, la ventaja que tiene estas clases todavía es que estoy dirigiéndome a personas que se han formado igual que yo dentro de un paradigma, de unos valores que son los del humanismo, donde el ser humano es el centro y a partir de ahí nosotros medimos el universo que conocemos, ¿no? Hay tres grandes preguntas que el ser humano, desde que empezó a pensar y, por tanto, a ser humano, ¿no? y a diferenciarse de otras especies, se ha formulado siempre por independencia de cuál fuera el escenario histórico en el que estuviese. Pero más o menos estas tres preguntas, de una forma consciente o inconsciente, nosotros, hablando de términos tecnológicos, en términos tecnológicos nos formulamos, que es, ¿quién soy yo? Claro, evidentemente aquí hay una especie de autoconciencia
reparo en mí mismo y soy capaz de abstraerme, ¿no? y de pensar hacia adentro, ¿quién soy yo? ¿Quién es ese que está enfrente? Es decir, es la visión de la alteridad. Hay otra persona, otro que está enfrente, otro que incluso empieza a reconocer aspectos similares a los míos, le empieza a considerar como un próximo, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es ese que está enfrente? Empieza a pensar también en esa otra persona. Por lo tanto, ya es una idea de socialización. Y por último, ¿qué es el mundo? Ese escenario que nos rodea, ¿eso qué es exactamente, ¿no? Desde la antigüedad, nuestros ancestros eso lo representaron muy bien, nunca mejor dicho, lo representaron en las cavernas. Es decir, a medida que nos vamos haciendo sedentarios y dejamos el nomadismo, empezamos a representar primero de forma abstracta y de una forma mucho más concreta las preocupaciones que en ese momento se podían sentir, ¿no? Si es la caza, se dibujaba un ciervo, se dibujaba un bisonte. Si es algo mágico, a través de un gurú, pues representamos algo mágico que atraiga de alguna manera la fortuna o las lluvias o una buena cosecha, ¿no? Ese es un poco el inicio de la tecnología. La primera imagen que ven ustedes a su izquierda es un fotograma de una película que probablemente muchos de ustedes hayan visto, que es 2001, Una odisea en el espacio. Y aquí es el momento justo en el que nuestro ancestro, nuestro antepasado, todavía un homúnculo, y no sabía poco más o menos que era un Homo erectus, se había levantado sobre sus piernas, pero poco más. Y es el momento en el que, por casualidad, como diría José Ortega y Gasset, recuerden ustedes, un filósofo madrileño que es muy importante, sobre todo en la primera parte del siglo XX, es el descubrimiento por casualidad de la técnica. Aquí vemos cómo un buen día uno de estos homínidos hace un hueso, o sea, lo toma y con ese hueso empieza a golpear otros huesos que se rompen, ¿no? Se fracturan. Y de ahí puede extraer algo, por casualidad ya digo, que es la médula, con lo cual aunque el hueso externamente no tenga carne, por dentro sí la puede tener y ha descubierto una especie como de martillo que sirve para golpear otros huesos y alimentarse más todavía, sacarle más provecho a los huesos, ¿no? Pero también puede ser un arma, porque por casualidad hay una diferencia en el grupo de homínidos y uno de ellos golpea a otro y lo mata. Ahí el primer homicidio de la historia está representado ahí, ¿no? Bien, la técnica en un determinado momento de nuestra evolución como especie es hallada por casualidad, diría Ortega y Gasset. Por casualidad absoluta, un buen día, un chispazo de un trueno impacta sobre un árbol y el árbol empieza a arder y descubrimos el fuego y que el fuego se puede portar, ¿no? Hay una tecnología que empieza en el estado muy primario a desarrollarse a medida que el individuo empieza a dominarla. Esa sería la segunda fase. Hay desde la antigüedad hasta la modernidad, es decir, siglo XVII aproximadamente, un dominio por parte del individuo, por parte de nuestros antepasados, de la tecnología, de la técnica, el arte de la navegación, la geografía, la astrología. Existe un protagonismo por parte del individuo, del ser humano, en el desarrollo de esa tecnología. Con el desarrollo de esa técnica o de esa tecnología, la ciencia que estudia la técnica, el ser humano empieza a predominar sobre el resto de las especies. ¿Por qué? Pues porque libera un tiempo que otros animales no tienen. Y con ese tiempo que liberamos a través de la tecnología, podemos hacer muchas más cosas que no hacen otros animales que están con nosotros compartiendo, o sea, viviendo en la naturaleza, ¿no? Entonces, el ser humano puede, con ese tiempo libre, hacer algo más que alimentarse, buscar cobijo y subsistir, ¿no? Hasta el día siguiente. Hay mucho más que esas acciones tan básicas para poder sobrevivir, que no es poco. Entonces, con ese tiempo sobrante, gracias a la tecnología, porque con la tecnología ahorramos tiempo, el ser humano puede hacer otras cosas, puede componer, puede imaginar, puede soñar, ¿no? Puede crear, puede hacer muchas más cosas. Y eso lo hace el ser humano. Solamente eso, ni más ni menos, es lo que nos permite entender cómo es posible que sigamos siendo una especie dominante, sigamos siendo la especie que prevalece sobre el resto de las especies. Es decir, es la edad del antropoceno, ¿no? Que se dice así, es la etapa donde el individuo moldea el universo, ¿no? a su conveniencia. Y empieza a construir ciudades y empieza a desarrollar una tecnología que poco a poco va afianzando la sociedad, ¿no? Esa sería una segunda fase en la cual es una primera fase en la cual el hombre, nuestros antepasados, dominan la tecnología. Una segunda fase es la primera revolución industrial en el campo, donde, como ustedes saben,
empieza la mecanización. Antes hablamos de las decisiones automatizadas y en el campo empieza la primera industria, ¿no? La mecanización. A través, por ejemplo, de las primeras segadoras que se construyen, se ahorra tiempo, pero también se ahorran muchas jornales en el campo, sobre todo en Inglaterra, que es donde empieza este movimiento, ¿no? Entonces, con esos jornales que se ahorran de los jornaleros, de los braceros que iban haciendo la siega y la recogida de la cosecha, se optimiza mucho, claro, para el propietario de esas tierras la cosecha, ¿no? E incluso empieza a tener mucho más rédito para él, mucha más ganancia. Pero claro, esto ocasiona un primer problema y es el despido de personas que venían trabajando en el campo en unas condiciones que eran heredadas de generación en generación y de la noche a la mañana se encuentran con que ya su trabajo no es requerido, no es necesario, ¿no? O es menos pagado. Entonces empieza ya la migración hacia las ciudades, donde, como ustedes ya saben, empiezan a formarse las primeras industrias, ¿no? Principios del siglo, mediados del siglo XVII, principios del siglo XVIII, empiezan ya las primeras zonas industriales del norte de Europa y también en otros países del continente. Ahí se produce un primer problema, o digamos, un primer fenómeno de rechazo de las máquinas. A ese fenómeno, dado que el que lo preconiza es un inglés que se apellida Ludd, L de Logroño, U de Úbeda, D de Dinamarca, Ludd, de ahí viene como ustedes saben ya, probablemente esto ya lo conocen, el fenómeno del ludismo. El ludismo consiste en la destrucción de las máquinas. ¿Por qué? Porque las vemos como enemigas, nos están quitando el trabajo. ¿Les suena algo eso? ¿Les suena, verdad? Se oye hablar también hoy en día de este mismo problema, es decir, de cómo la inteligencia artificial va a cambiar, ya lo está haciendo, el mundo de las profesiones conocidas, ¿no? Algunas empiezan a ser ya cuestionadas. Acuérdense cómo hace tan solo 3 años hubo una huelga en Hollywood, 2 años y medio hubo una huelga en Hollywood de guionistas, de escritores, porque ya la inteligencia artificial generativa puede escribirnos perfectamente un guión de cine, simplemente con una propuesta que nosotros le hagamos, ¿no? Entonces, eso compromete bastante el gremio por ejemplo, en el ámbito cinematográfico teatral, de la dramaturgia, compromete bastante el trabajo, la profesión de los guionistas, nada menos. Esto es como cuando en el cine de Hollywood de principios de los años 20 se incorpora la voz, ¿no? al cine. Y eso hace que muchos actores y actrices sean despedidos, ¿no? Y hay muchos empresarios que se arruinan porque estaba todo el mundo acostumbrado al cine mudo, ¿no? De Charlotte, etcétera. Cuando algunos actores, el público escucha sus voces, les parecen tan aflautadas, tan ridículas, que empiezan a perderles el respeto. Y las grandes compañías cinematográficas empiezan a prescindir de estos actores y de estas actrices y se quedan también sin trabajo. Ese sería el neoludismo. Hoy día se habla de neoludismo. Bueno, en cualquier caso, esto refleja una segunda fase. ¿Se acuerdan? La primera era la del descubrimiento de la técnica por casualidad y cómo el ser humano poco a poco va dominando la técnica y eso le permite avanzar y predominar sobre las demás especies, no siendo ni la más rápida, ni la más longeva, ni la más fuerte, ¿no? Y sin embargo, predomina. Y 300.000 años después de no tener rivalidad, el ser humano se encuentra solo en ese escenario. Hasta hace poco. Eso ya está empezando a cambiar. Hay una segunda fase que es la del equilibrio, por decirlo así, el ser humano y la técnica están a una misma altura. Y ese ha sido el paradigma en el que nosotros todos hemos crecido. O sea, en ese paradigma humanista, pero que convive con una tecnología que poco a poco empezamos a entender cada vez menos y necesita una mayor especialización y hemos tenido que ir incorporándonos casi sin resuello al avance de esa tecnología, es el momento en el que nos encontramos hasta hace poco, ¿no? Es decir, el equilibrio tecnología-hombre. Acuérdense que tendrán más o menos ustedes unos años menos o de la misma edad, pero tal vez unos años menos que yo, tendrán entre los 30 y los 40 y tantos, muchos de ustedes, incluso algunos más jóvenes, pero tendrían que remontarse a su infancia para recordar cómo eran los primeros ordenadores, que tenían bastante menos capacidad que cualquiera de los smartphones que ustedes tengan ahora, ¿no? Ya tienen inteligencia artificial a todo esto. Entonces, con esos primeros ordenadores, que en realidad eran pantallas de televisión y poco más, no tenían, acuérdense, ni capacidad siquiera de grabar
las primeras aplicaciones que tenía la administración para hacer una solicitud, solicitar una beca, solicitar un proyecto de investigación, ese era el principal problema que tenían, que no grababan el trabajo. O sea, tú tenías que terminarlo en el día. No sé si ustedes se acuerdan de ese periodo, ¿no? O sea, que había un gran avance, pero si por cualquier circunstancia teníamos que teníamos que apagar el ordenador o se producía un apagado en general, perdíamos el trabajo y a volver otra vez a empezar. Eso es como cuando la máquina de escribir te equivocabas, tenías que utilizar el Tipex o bien volver a empezar otra vez. Bien, fíjense todo lo que ha evolucionado. A nivel doméstico, la tecnología digital, ¿no? y la tecnología de fronteras, que se llamará, dentro de la cual está la inteligencia artificial. Ya estamos en una tercera fase, que es la de empezamos a ver cómo nos sentimos, por lo menos siendo muy positivos, varios pasos por detrás de la inteligencia artificial. Varios pasos por detrás. Les voy a simplificar mucho las cosas. Todavía sigue existiendo una inteligencia artificial, pero poco a poco Sam Altman, el dueño, el CEO de OpenAI, lo decía ayer en una declaración de prensa, que dice, poco a poco ya está ahí la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general tendrá un nivel de autonomía en el que ya no será necesaria la presencia de seres humanos. Luego vamos a ver una clave de esto, de la relación ser humano-tecnología. Ahora a continuación lo vamos a ver para que lo entiendan mejor. Pero la inteligencia artificial general es capaz ya de pensar por sí misma, ¿no? A partir de un punto, o sea, existe por supuesto una ignición que es la humana, pero a partir de ahí la inteligencia artificial va por libre, ¿no? Va ya por sí misma, autónomamente. Pero ese no es el último paso de la evolución de la inteligencia artificial a la inteligencia artificial general. Además, estamos en la inteligencia artificial sencilla o débil, si ustedes quieren, y hay una inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial general, ¿no? Pero es que hay todavía un estado más allá, que es el de la llamada superinteligencia artificial. La superinteligencia artificial será capaz, según las previsiones de muchos de estos grandes tecnólogos, hay de todo, hay quienes dicen que eso no, la tecnología no lo podrá alcanzar nunca, no se sabe, ahora mismo sería simplemente una hipótesis, ¿no? Pero en esa hipótesis, la superinteligencia artificial sería capaz de desarrollarse, no solamente, sino incluso de adquirir algo parecido a una especie de conciencia artificial, de decidir por sí misma, ¿no? De ser capaz, sin ser en este caso desde fuera impulsada o instigada por el ser humano. Sería capaz ya de romper amarras por completo con los seres humanos y desarrollar su propio camino, ¿no? Esto ya es algo, un universo distópico, o si quieren utópico, para que lo vea de una manera o de otra, pero que está ahora mismo fuera del alcance de lo que es esta lección. Nos tenemos que centrar, por tanto, en el momento actual, que es de transición de la inteligencia artificial a la inteligencia artificial general. A la derecha de estas 4 imágenes que ya voy a quitar, que tienen ustedes en la pantalla, está ese último momento, el momento de la superinteligencia artificial. Nos remitimos de nuevo a esa película, ¿no? Bueno, en realidad también novela, que de Stanley Kubrick, la película, la novela, todas las novelas científicas que en los años 50 empezó a escribir Isaac Asimov. A muchos de ustedes les sonará este escritor, este novelista, que es el que de alguna manera en uno de sus primeros relatos cortos que publica en la prensa describe, pues, en uno de esos cuentos, algo parecido a lo que sucede en la película de Kubrick, ¿no? En la película de los años 60, que ha envejecido pues fantásticamente bien, ¿no? Donde lo que al final se plantea es eso, es decir, cómo HAL 9000 desarrolla una especie de autoconciencia que le permite, cuando entiende que la misión que le ha sido encomendada como ordenador central de la nave, que está poniéndose en compromiso por los astronautas, decide engañarlos uno a uno para ir eliminándolos. O sea, fíjense, es capaz de engañar, cosa que la inteligencia artificial no puede hacer. Pero en este universo distópico ya no es inteligencia, es una superinteligencia artificial y consigue engañar, tenderle trampas a los astronautas y los va eliminando. Porque entiende que, no porque sea mala, sino porque entiende que esos astronautas son un obstáculo para la misión que le ha sido encomendada, que solamente ella conoce. Es guardiana un poco de ese secreto, ¿no? Hasta que al final el último astronauta que queda en la nave consigue burlar a la vigilancia de la nave espacial dentro del ordenador central dentro de la nave espacial
y se cuela dentro del cuarto de control y empieza a desconectarla. La sorpresa es que la máquina, la inteligencia artificial de esa nave espacial, le pide que por favor no la desconecte, porque lo siente mucho, porque quiere vivir. Es como si hubiera desarrollado una conciencia paralela, una conciencia artificial, desde luego, paralela. Bueno, esto daría para un debate no solamente de novela distópica, sino también de qué entendemos por conciencia. Pero hoy no es el día, ni ustedes esperan esto tampoco. No me quiero, en este sentido, digamos, desarrollar más este argumento y me voy a ir centrando más en el ámbito jurídico y en el ámbito también tecnológico. Miren, hay en relación con la conexión ser humano-máquina, ser humano-inteligencia artificial, luego volvemos atrás para que vean ustedes, hay cuatro posibilidades y solamente se habla de una de ellas en la relación entre el ser humano y la inteligencia artificial. Entre ustedes, como especialistas en la administración pública, como profesionales de la administración pública y la inteligencia artificial. La más común, la que más pueden ustedes presenciar a diario, la que nos da a nosotros, los seres humanos, una mayor capacidad de control de la inteligencia artificial, es la primera posición, E4, ¿no? La primera es la llamada, en inglés, lo que utilizan los ingenieros informáticos con la rúbrica de Human in the Loop. Las siglas las tienen ahí, HITL. Le resumo mucho. Human in the Loop es, imagínense, que tienen ustedes un expediente administrativo que aplicar y no están muy seguros de si la casuística, de si el caso en concreto permite una aplicación directa o no. Imaginémonos, qué sé yo, una serie de viviendas de protección oficial que han entrado pues a sorteo, ¿no? Y entonces ha habido algún tipo de duda por parte de los beneficiarios de la misma y piden a la administración una revisión, ¿no? Si ese sorteo, si esa asignación de viviendas se ha dado por orden de puntuación y quien ha decidido eso, bueno, ha sido un algoritmo del que nosotros nos fiamos y a partir de su previsión decidimos nosotros como funcionarios asignar por orden de puntuación esas viviendas, generando unos beneficiados y otros descontentos. Si existe ese riesgo y nosotros pensamos que la inteligencia artificial puede haber tenido en su algoritmo algún sesgo que pueda habernos llevado a ese error, ¿no? Porque nos hemos fiado del pronóstico, de la previsión que nos hacía y en función de esa previsión hemos tomado una decisión sin supervisar nada, ¿no? En el caso de que pueda haber alguna duda, tanto en este caso que les he puesto como en infinitos más, el ser humano, en última instancia, es quien decide si para el proceso de cálculo que lleva el algoritmo y lo revisa el algoritmo, revisa el funcionamiento de ese algoritmo, cómo está hecho para detectar si ha habido algún error en la programación, en el diseño, en el desarrollo. Acuérdense de esos términos, ¿no? El diseño, el desarrollo, que consiste al final es el procedimiento de programación. Entonces puede ser, les pongo un caso concreto para que ustedes se vayan haciendo una idea, les pongo este caso. Por ejemplo, y esto no es de administración pública, es de banca. Hay dos médicos, entonces un caso real siempre, les voy a poner casos reales. Hay dos médicos del estado de Nueva York que tienen la misma especialidad. Tienen la misma especialidad, trabajan para Monte Sinaí, uno de los mejores hospitales que hay en Nueva York, y entonces los dos piden, cada uno por cuestiones diferentes, un préstamo bancario a la misma entidad bancaria. O sea, son compañeros, probablemente ni se conocen entre ellos, pero tienen dos niveles de especialización profesional muy parecidas, una antigüedad también muy parecida, y lo único que les diferencia es que uno de esos dos médicos, saben el poder adquisitivo que tienen los médicos y más aún con mayor especialización en Estados Unidos, bueno, pues uno de ellos vive en una zona acomodada, en una zona residencial de Nueva York, del estado de Nueva York, y otro vive directamente en una de las zonas del Bronx. ¿Por qué? Pues porque es donde él creció, donde tiene su familia, su arraigo, se encuentra cómodo allí con sus amigos y ha desarrollado su vida siempre en el Bronx con independencia de que trabaje pues, en un gran hospital y su nivel adquisitivo sea alto. Pero con lo que tiene es feliz y no necesita vivir en un suburbio, ¿no? En suburbio, en sentido de Estados Unidos, como saben, es en una zona residencial, ¿no?
Bueno, curiosamente, digo curiosamente porque ante esas condiciones que son bastante parecidas, lo lógico es que la entidad bancaria o el seguro, en este caso, de aseguración, tenían que asegurarse o habían pedido un préstamo. En cualquier caso, sea el seguro, sea el banco, curiosamente, en lugar de darle a los dos el visto bueno y facilitarles el préstamo o facilitarles el seguro, a uno se lo conceden y a otro no. A uno se lo conceden y a otro no. Entonces, aquel que se ve afectado por la denegación del préstamo solicita una revisión del proceso de programación, de diseño y desarrollo de ese algoritmo que a él le ha dejado fuera, estando el otro compañero ha llegado a sus oídos que al otro sí le han concedido ese crédito. Bueno, ¿esto por qué es? No se entiende porque, a ver, los dos tienen más o menos la misma edad, los dos tienen más o menos la misma profesión, el mismo grado de especialidad, la misma antigüedad. Entonces, ¿cómo es posible que a uno, habiendo procedido mediante un proceso tecnológico, ¿no? Proceso de asignación por inteligencia artificial, cómo a uno se lo han concedido y a otro no? Entonces, lo que hace es revisar la caja negra del algoritmo. Es decir, viene a ser un poco el Santa Santorum, la caja secreta donde están todas las claves de cómo ha sido creado ese algoritmo, de cómo ha sido diseñado, ¿no? Y entonces se dan cuenta que hay un sesgo oculto, porque hay sesgos que son visibles, que son fáciles de burlar ya para las empresas tecnológicas y otras que son mucho más enreversados. Si ustedes hace 5 años hubieran puesto la palabra juez en inglés, judge, hubieran puesto, les hubiera parecido casi con seguridad, ahora ya esto se da mucho menos, pero casi con seguridad les hubiera parecido un señor de mediana edad, como la mía, caucásico y además con un aspecto muy serio, muy formal, ¿no? Eso dejaría fuera, por ejemplo, a las mujeres, dejaría fuera a las comunidades étnicas que no son blancas, los negros, los nativos, etcétera, y también a las personas jóvenes. O sea, habría sesgos, hace 5 años, ya digo, porque eso se ha revisado por las empresas, habría sesgos de edad, sesgos de raza, sesgos de sexo, todo eso se podía ver, simplemente con esa palabra. En español, claro, tú pones juez o pones jueza y ya se lo pones más fácil a la inteligencia artificial. Pero hay términos que son más neutrales y donde vemos cómo se ha diseñado, ¿no? Y con qué sesgo en este caso. Bueno, las compañías tecnológicas, esto fue fácil, digamos, solventarlo. Pero sigue habiendo sesgos. ¿Saben cómo fue el sesgo este? El sesgo que planteó al final esto, que uno de las dos personas, uno de los dos compañeros médicos, fuese beneficiado y otro no, por un préstamo. Pues en función de la residencia que tenían, en función de la dirección dentro del Estado de Nueva York en la cual ellos vivían. Porque se sobreentendía, cosa que es un error, llegar a esa suposición, que por el hecho de vivir en una determinada zona de la ciudad, tú tienes un menor nivel adquisitivo. Generalizar eso puede suponer finalmente que los casos específicos, casos concretos, como este, que no están previstos por la inteligencia artificial, si tú no los prevés a su vez cuando estás programándola, puedes dejar fuera a una persona y generar una decisión clarísima de discriminación ante situaciones iguales. No sé si me explico en este sentido, ¿no? Entonces, es eso lo que supone que al final el ser humano, en este caso ustedes, cuando digamos ser humano, en este caso es la administración, vigile el desarrollo, el buen desarrollo, el buen uso de esa inteligencia artificial. Si hay algo que falle, tendremos que supervisarlo. Si hacemos desaparecer, en este caso a los árbitros, a los supervisores, es decir, a la administración pública, de un proceso tan delicado como el de la asignación de un crédito o la asignación de una vivienda social, lo que sea, evidentemente estamos confiándolo ya todo al proceso de valoración del algoritmo, ¿no? Y nosotros tomamos como dicen los ingleses, un asiento trasero, un backseat, digamos un asiento trasero, y nos relajamos y no hacemos nada al respecto. Pero claro, la inteligencia artificial, como les decía antes, no es inefable, no es perfecta, y hay errores que se deben supervisar. Fíjense si eso es importante, que, como les comentaba antes, forma parte de uno de los bloques de mayor interés que tiene el reglamento de inteligencia artificial. Empieza en el segundo libro
a partir del pórtico sería el artículo 14, que es el de la supervisión humana. La supervisión humana no para todo, la supervisión humana para allí donde hay algoritmos de alto riesgo. Les voy a definir ahora lo que es el algoritmo de alto riesgo, dando por supuesto que muchos de ustedes ya lo saben, pero en cualquier caso para incluir a todos los oyentes, a todos los que están, los 73 personas que están ahí conectadas. Algoritmos de alto riesgo, vamos a repasarlo, vamos a decir quién lo sabe, quién no lo sabe, sino vamos a repasar, son algoritmos normalitos, pobrecitos míos, son algoritmos normales, pero estos algoritmos afectan en concreto a 3 ámbitos muy importantes de la vida social. Uno es el de la seguridad, la ciberseguridad, otro es el de los derechos fundamentales y otro es el del derecho a la educación. O sea, estaría la educación, el aspecto de la seguridad y los aspectos que afectan a los derechos fundamentales. Luego vamos a ver también casos concretos sobre eso. Bien, fíjense lo importantes que son estos 3 ámbitos, que esto es una de las razones por las que el reglamento de inteligencia artificial que les comentaba antes, que se publica en 2024, en el mes de junio de 2024, ahora dentro de poco ya celebraremos el primer aniversario, es lo que generó más fricciones entre los Estados miembros. Porque, por ejemplo, en política de control de los aeropuertos, de política de seguridad de control de las personas que entran en un país, ellos, los Estados miembros, se querían reservar, por una cuestión de seguridad nacional, el control de los medios biométricos de control, de vigilancia masiva, ¿no? Y eso generaba para Bruselas un problema también de coexistencia, de armonización con los derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea, claro, no son conscientes de que pueden estar siendo registrados y ese registro que se hace biométrico de todos y cada una de las personas que entran por un aeropuerto pueden ser después datos utilizables, ¿no? No sabemos con qué fines. Entonces, ahí existían esas 2 corrientes. Mira, lo primero de todo, la seguridad del Estado, que ve cómo entran individuos todos los días de los que no hay mucha información y la podemos tener gracias al reconocimiento biométrico y otras medidas de control masivo que están en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y entonces en ese sentido nosotros nos quedamos tranquilos, y los detractores de esa idea, de ese planteamiento, porque entienden que lo que hay que primar es el garantismo, ¿no? Lo que hay que primar son los derechos y las libertades ante todo del individuo. O sea, esas 2 corrientes había que armonizarlas, ¿no? Entonces, ese es un motivo por el que, entre otras cosas, países como Francia, ya Reino Unido estaba afuera, pero bueno, países como Francia, como Holanda, se mostraron un poco, o Alemania también un poco, se mostraron un poco, inicialmente poco próximos a la idea de incorporar los algoritmos de alto riesgo sin control alguno, ¿no? En este caso, en estos supuestos de algoritmos de alto riesgo, se contempló, por tanto, para satisfacer, digamos, a las 2 partes, un requisito sine qua non, un requisito necesario. El concurso de un requisito que tendría que, de alguna manera, garantizar el buen uso de esos algoritmos de alto riesgo. Y el buen uso lo garantizaba la supervisión humana. O sea, en última instancia, tendrá que haber un factor humano que le dé al usuario la tranquilidad de que, en la medida de lo posible, bien sea por el propio control del algoritmo, que tiene muchos menos sesgos, desde luego, que la decisión humana sin ayuda de la tecnología, y después con un control, una supervisión de especialistas en el caso de que la previsión hecha por la inteligencia artificial nos plantee alguna duda, con eso, de alguna manera, se garantizó el acuerdo entre las distintas partes, ¿no? Que en este caso estaban enfrentadas. La posición opuesta de las 4 que hay a esta primera que les he dicho, que es la que está regulada siempre, es decir, casi siempre, porque la tecnología de momento no se ha desarrollado tanto como para llegar al extremo que vamos a ver ahora, todavía no estamos en el momento de la inteligencia artificial general, lo vamos a estar, pero todavía no. Este es human in the loop, es decir, el ser humano está dentro del circuito, dentro del sistema. Podemos encender o apagar cuando queramos. Podemos apagar para decir, vamos a analizar qué es lo que ha pasado aquí, qué está sucediendo, algo va mal, vamos a analizarlo, apagamos y la inteligencia artificial deja de estar operativa. Entonces, durante un tiempo es como cuando cortan la corriente eléctrica para hacer una serie de ajustes en las infraestructuras que están en nuestro barrio dando el servicio de luz, ¿no?
Entonces, los operarios apagan y hacen las correcciones que sean y a las 2 horas vuelven otra vez a conectar. Esto mismo es lo que haríamos nosotros, lo que haría la inteligencia artificial dentro de la administración pública que está siendo utilizada, por ejemplo, en una red de ayuntamientos, ¿no? Luego vamos a ver que existen redes afines, redes de ayuntamiento de intereses comunes, donde, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde yo vivo, este programa ya se está desarrollando, ¿no? No solamente la coordinación, sino también la colaboración entre ayuntamientos. Human in the Loop. O sea, aquí es el ser humano quien decide cuándo hay que apagar, cuándo hay que revisar, cuándo se vuelve a encender. La inteligencia artificial, digamos que depende del criterio humano absolutamente en todo, cuando el ser humano entiende que hay algo que no ha ido bien. La posición contraria, diametralmente contraria, es esta que ven aquí, que es human out of the loop. O sea, si en la primera de las 4, si en la primera nosotros estamos dentro del sistema y decidimos tomar cartas en el asunto, en esta, esa situación es ya imposible. O sea, se ha llegado a un grado de desarrollo tecnológico tal que la inteligencia artificial, que podría ser un caso de inteligencia artificial general, ya no necesita del ser humano. El ser humano está fuera. Y entonces es ella la que, una vez que ha sido programada por el ser humano y se ha cerrado el algoritmo, a partir de ese momento el algoritmo ya funcionará por sí mismo. Funcionará por sí mismo y tomará las decisiones por sí mismo. Y esto es fantasía, ¿no? Esto ya existe, Les pongo un caso. Si ustedes analizan cuando tengan tiempo el buque, pongan buque oceanográfico Mayflower, exactamente igual que el nombre que tenía el barco de los Pilgrims, de los peregrinos, que fueron desde Inglaterra hasta América, la costa este americana, o sea, los primeros colonos, ¿no? Los primeros peregrinos colonos, los Pilgrims, dicen ellos. Bueno, tiene ese mismo nombre. Este buque oceanográfico estuvo hace unos 2 años haciendo una travesía por los 7 mares y tomando una serie de datos. Igual que, se acordarán, aquella nave que mandó la NASA a Marte y era el Viking, ¿no? Ese robot que iba transmitiendo una serie de coordenadas, haciendo fotografías, tomando muestras sobre el terreno, la calidad del mismo, las propiedades, todo esto, hasta que un buen día dejó de emitir esa frecuencia y se apagó, terminó su función y al cabo de un tiempo de servicio quedó ya, digamos, inoperativo, ¿no? Bueno, pues de la misma manera, el robot Viking, que tenía una inteligencia artificial muy rudimentaria, del mismo modo, este buque oceanográfico que lleva ese nombre en honor del Mayflower, iba haciendo algo parecido. O sea, este Mayflower tenía su propio sistema de navegación, como vimos antes que sucedía con la película de Stanley Kubrick, 2001, de Odisea del Espacio, tenía su propio ordenador central y no necesitaba, en este caso, la interactuación con una base científica que estaba en Alaska para tomar decisiones sobre el terreno. ¿Por qué? Porque esas decisiones tenía que tomarlas la inteligencia artificial en muy poco, una fracción de segundo prácticamente. No había tiempo de solicitar un informe o solicitar una autorización para que esa autorización volviese, aunque fuese en segundos, y a partir de ahí ya decidir qué travesía, qué rumbo seguir, ¿no? Esta inteligencia artificial que de alguna manera pilotaba esta nave, ¿no? este barco, este buque científico, tomaba decisiones como, por ejemplo, qué marea seguir o qué recorrido evitar, porque se anticipaba a una tormenta que se preveía a unas 100 millas, por ejemplo. Entonces eso seguía un curso diferente. Iba tomando también muestras del calentamiento de los océanos, o sea, de una serie de datos que iba incorporando a su sistema, un machine learning, iba a su vez incorporando y iba transmitiendo también periódicamente. No solamente eso, la travesía del Mayflower se podía seguir día a día online, o sea, dónde estaba exactamente, eso te lo iba comunicando directamente el ordenador, o sea, la inteligencia artificial que servía un poco de ordenador central de ese buque. Este buque había sido programado para la travesía durante un tiempo y a partir de ese tiempo volver otra vez al puerto de salida. Desde la salida inicial hasta la llegada, hasta el atraque final del buque en el puerto de origen, toda esa travesía
había sido decidida única y exclusivamente por la inteligencia artificial. Si se hubiese presentado cualquier problema de incertidumbre o de indecisión, el ser humano no podría haber hecho nada. No podría haber hecho nada porque esa capacidad de decisión era única y exclusiva de la inteligencia artificial, que había tenido, como se dice normalmente, un carácter antropogénico. Antropos de hombre, génico de origen. O sea, un origen humano, que es la de los científicos, la de los ingenieros informáticos, que desarrollan el algoritmo que va a servir para navegar, pero a partir de ahí, una vez que cierran esa caja negra, ya no hay manera de volver a entrar, ¿no? Se confía en el proceso mismo de deliberación de la propia máquina, que es quien sigue un algoritmo y toma las decisiones en función de la previsión que haya hecho, la mejor de las previsiones que haya hecho o la más exacta que el ordenador entiende que debe servir para decantarla hacia una decisión u otra. Pero el ser humano aquí ya no va a entrar, ¿no? Esa es la posición completamente opuesta a la que han visto ustedes inicialmente, que era la de human in the loop. O sea, aquí está el ser humano fuera, solamente ha intervenido para diseñar un algoritmo, el algoritmo en sí mismo no se ha diseñado así, todavía no ha llegado a ese nivel de singularidad tecnológica, pero lo que está claro es que ya hay un poder de decisión de la máquina inteligente muy superior a la de la primera opción, que era el de human in the loop, ¿vale? Bien, y luego hay dos posiciones intermedias. Todo esto que les estoy diciendo no está regulado. Lo que está regulado es el human in the loop, el ser humano dentro del sistema operativo, que es quien decide. Las otras tres opciones, las dos que vamos a ver ahora, que se parecen mucho, y la última, no están tan presentes en el debate diario ni de la administración, ni de la educación, ni del ámbito de los derechos fundamentales. O sea, no se tiene tan en cuenta esto porque no se percibe como una posibilidad tecnológica todavía próxima. Pero es cuestión de tiempo y de hecho ya existe, ha existido. En este caso que les he puesto hay más de un buque que es autopilotado, ¿eh? Lo mismo les podría decir respecto, por ejemplo, a los vehículos autopilotados. Luego les voy a poner un ejemplo también de vehículos autopilotados que toman su decisión y no es una decisión automatizada, ¿eh? O sea, esto ya existe la posibilidad de que haya un human out of the loop, donde solamente hemos hecho una programación y a partir de ahí, como no haya una vigilancia, puede haber sorpresas desagradables. Ese es un poco el mensaje final, ¿no? La moraleja de todo este argumento que les estoy dando. Termino con esto del human in the loop y las dos intermedias y hacemos un pequeño receso para escuchar si hay una pregunta y después continuamos, puesto que ustedes me han dicho en su mayoría que querían seguir, ¿no? Querían seguir todo seguido y acabar un poquito antes. Bueno, las dos posiciones intermedias son el human in the loop for exceptions y el human on the loop. El human in the loop for exceptions son casos excepcionales en los que se necesita que el ser humano esté presente de cualquier modo. O sea, no se contempla la posibilidad de desarrollar un algoritmo inteligente autónomo dada la importancia del ámbito de la competencia en la cual va a ser requerido la ayuda de esa inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta, también podría ser una buena definición. ¿Qué es la inteligencia artificial? Una herramienta. Bueno, todo el mundo de la herramienta sabe que hay que precisar esa definición. Pero lo cierto es que esta herramienta, para ese caso concreto, vamos a necesitar que el ser humano esté dentro del sistema y que decida cuándo tiene que entrar un poco a poner orden. Y luego hay otra, dentro de este matiz entre el human in the loop, el ser humano dentro del sistema, y el ser humano fuera del sistema, que le deja completamente out de toda posibilidad de tomar cartas en el asunto, hay dos posiciones intermedias. La primera, un poquito parecida a la primera, como hemos visto, a la human in the loop, pero solamente para casos excepcionales, y el human on the loop, es decir, el ser humano está ya fuera de ese poder de decisión, pero no tanto como en la última versión que hemos visto. ¿Por qué? Porque pueden darse casos donde, imagínense ustedes, que este buque oceanográfico, que es human out of the loop, el Mayflower, pudiera haber casos, de hecho los hay, donde la máquina, aunque tenga un poder de decisión absoluto, entiende que hay situaciones en las que requiere de la opinión del ser humano. Entonces se dirige al ser humano para pedirle una segunda opinión, por decirlo así. Es la máquina quien demanda esa opinión y hasta que no la obtiene, queda bloqueada. Hay una especie como de mecanismo de inhibición, de autoinhibición,
Y entonces, ante la inseguridad que puede plantear paradójicamente la decisión de la inteligencia artificial se remite a su creador y le pide una opinión, ¿vale? Estas serían las dos posiciones intermedias. Para resumir, la primera es aquella en la que el ser humano tiene, en última instancia, el poder de decisión y de intervención, y la última, human out of the loop, donde el ser humano no tiene ya nada que hacer una vez que decide cerrar el sistema y decir, venga, a andar tú solito. Entonces ya vas tú solito y ya en último extremo, cuando termines tu operación para la cual has sido diseñado, terminas tu servicio y se acabó, ¿vale? Y hay dos posiciones intermedias. Una primera, la segunda, por decirlo así, primera, human in the loop, última, human out of the loop, dos intermedias. La segunda, en esa escala que les he dicho, la segunda es human in the loop for exception. Hay excepciones en las que el ser humano tiene que estar dentro del sistema. La tercera, que se parece más a la última, es la que el ser humano está fuera, pero en algunos casos se le llama para que tome una decisión. ¿De acuerdo? Este sería un poco el planteamiento de las posibilidades que nos presenta la inteligencia artificial. Bien. Hay, para ir aproximándonos ahora a la administración, dos casos a los que les hacía referencia antes. Bueno, aquí tienen este semáforo, probablemente lo hayan visto en más ocasiones, que es a lo que me refería antes, ¿no? Dentro del reglamento de inteligencia artificial, la parte mollar, la parte más controversial, que generó más diferencias entre los Estados miembros, e incluso dentro del Estado miembro, dentro del ámbito empresarial, de las tecnologías, para hacerlas más competitivas. Ya saben ese debate que existe en que a mayor regulación hay menos competitividad. A mayor competitividad y menos regulación, pues hay una mayor rentabilidad, ¿no? Un mayor provecho económico para las empresas. Y en este sentido hay dos modelos alternativos. Antes había tres, pero ahora ya se van convirtiendo en dos. Los tres que había primitivamente, hasta la llegada, por decirlo así, de la administración Trump al poder en los Estados Unidos, a la Casa Blanca, se podía decir que había tres niveles o tres propuestas de inteligencia artificial fuerte, ¿no? De desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito de los negocios y también afectando a los derechos fundamentales. La primera opción, que ya empieza a desdibujarse, como ustedes saben, era la norteamericana, que consistía en que el control ético de la inteligencia artificial lo hacían las empresas. ¿Quién tiene los datos en ese primer modelo, que es primitivo, que ya todo ha cambiado, ¿no? De hace un mes a esta parte? ¿Quién tenía primitivamente el control de esos datos, de los datos que les proporcionan los usuarios a las empresas de inteligencia artificial, que de las 10 empresas más importantes que hay en el mundo, con más capital, las 10 son de inteligencia artificial, ¿no? Amazon, Google, todas estas empresas, inteligencia artificial. Bueno, pues estas empresas que tienen algo mucho más importante que el capital, o el poder mismo que puedan tener por ese capital, que son los datos. Hoy día es el oro verdadero, son los datos, el oro azul podríamos llamar, porque se habla de energía verde, que son las renovables, y la energía azul, que es la inteligencia artificial, ¿no? El medio ambiente azul es de la inteligencia artificial. Bueno, pues los datos son los que realmente les dan poder. Les dan poder porque con esos datos pueden comerciar también, ¿no? Les facilitan una información tan importante que sirve después para las empresas, ¿no? Para sus propias, digamos, su propia política empresarial, ¿no? Con los datos de los usuarios. Son millones de datos, pues eso les da una ventaja muy importante sobre los competidores. Cuanta más información, mejor. Bien, en Estados Unidos, hasta hace poco, ya digo, la normativa que existía, que todo eso está revirtiendo ya. ¿Qué planteamiento hacían? Pues era el que los datos los controlan las empresas y las empresas adquieren un compromiso de autorregulación. Y de hecho, para hacer esa especie de ethic washing, el lavado ético que decían los críticos, habían creado una serie de comités éticos en cada una de esas empresas, en Google, en Amazon, todas ellas había un comité ético que antes de poner una aplicación en el mercado tenían que ser supervisadas por este comité ético, ¿no? Pasa que ese comité ético, luego van a ver la imagen de una de esas personas que trabajó en el comité ético, al ser, digamos, en la dirección de uno de esos comités, vieron cómo en el fondo aquello no era más que una pantalla de marketing,
De tal manera que si, yo qué sé, Google o Microsoft ponían en el mercado una aplicación con el sello de que había pasado por el control del comité ético, eso le daba una mayor seguridad a los usuarios. Es como tener aquí el sello AENOR, por ejemplo, ¿no? Oiga, o el sello de la Comisión Europea. Oiga, que esto ha sido supervisado por la Unión Europea. Bueno, pues entonces me fío, ¿no? Ellos tenían ese control, cada una de estas empresas, cada una la suya, en la cual te aseguraban que esa aplicación o ese dispositivo que tú utilizabas, último modelo, yo qué sé, el iPhone 27, pongamos que existe esa, todavía no hemos llegado. Pero lo último, bueno, pues esto ha pasado por un comité ético, que usted lo sabe, que usted lo sepa, que el uso que haga del iPhone va a ser un uso que no va a ser finalmente pernicioso para usted ni para los suyos, para su intimidad, etcétera, 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 que no vamos a utilizar los datos que usted nos proporcione, que patatín, que patatán. Eso eran los comités. Entonces, finalmente las empresas son las que obtienen nuestros datos y las que en último extremo deciden qué hacen con esos datos. Y los usuarios, es decir, nosotros no somos clientes, nosotros somos usuarios y a su vez al mismo tiempo somos la materia prima que proporcionamos esos datos a las empresas. Entonces, y esas empresas a su vez pues rentabilizan esos datos, etcétera. Entonces, ellas se comprometen teóricamente a hacer un buen uso de nuestros datos, ¿vale? Entonces, a cambio de eso nos dan muchas facilidades, ¿no? Nos dan acceso a información, acceso a medios de distracción, de pasar el tiempo, a plataformas, plataformas de estas de televisión, ¿no? De cadenas de cine, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos facilita mucho información sobre viajes, sobre nuestros hobbies, lo que sea. Eso facilita mucho la vida y nos la hace mucho más agradable. Ese es el primer modelo. Segundo modelo, diametralmente opuesto, hacia el que empieza a bascular ya el primer modelo, es el modelo chino. El modelo chino es un modelo completamente centralizado. Los datos no los controlan las empresas, sino en este caso el propio Estado, ¿no? El Estado es quien tiene los datos de sus ciudadanos. Entonces, de ahí no se escapa nada. No hay nada que el Estado no controle en lo que se refiere al funcionamiento de la inteligencia artificial dentro de los límites del territorio nacional, en este caso de China. Entonces, eso es un modelo también de control social que a ellos pues, les da un buen rendimiento, es una buena alternativa para ellos, ¿no? Es decir, frente a que sean las empresas son todas nuestras, son de capital del gobierno y entonces nosotros mismos ejercemos el control de la población, de toda la población, porque bueno, es una visión colectivista, ¿no? El interés de China por encima de todo y no el individuo, ¿no? Esta es la visión completamente opuesta a la de Occidente. Son dos modelos alternativos y cada uno pues organiza conforme a ese modelo y ya está. Y después hay una posición intermedia que es la europea. La posición intermedia en la que los datos no son de titularidad de las empresas y los datos no son controlados y digamos, dispuestos única y exclusivamente por el Estado, sino que son de los ciudadanos. Esa tesis es la llamada tesis que le llama Luis Cordero, de la Cámara de Comercio de Sevilla, un término que acuñó hace 2 años, que es el llamado antropodatismo. Es decir, la Unión Europea lo que protege es la titularidad y la soberanía de los datos de los ciudadanos por parte de los mismos titulares de esos datos, de los ciudadanos. O sea, somos nosotros los que, igual que tenemos derechos y libertades y también obligaciones, tenemos la titularidad y la responsabilidad sobre esos datos y nosotros decidimos qué hacemos con los datos. Usted va por la calle del centro de su ciudad y ve una de esas tiendas que hay ahora donde uno coloca el iris y le hacen rápidamente un mapa muy bonito con nuestro iris y lo podemos hacer voluntariamente, eso sí, siendo advertidos previamente de que esos son datos que pueden estar durante un tiempo, mucho tiempo o poco tiempo, al servicio de la empresa que los reclame y que pague por ellos, ¿no? Porque esos datos son mucho más significativos para, no lo sé, la policía, por ejemplo, de fronteras, que el mismo pasaporte, porque es igual que una huella digital. Bueno, todavía mejor, porque las huellas digitales saben ustedes que van cambiando con el tiempo, pueden sufrir alguna alteración y, sin embargo, el iris no. Y además no hay 2 iris iguales, ¿no? Entonces, eso nos da una información bárbara. Bueno, pues recordarán cómo hace año y medio, en un centro comercial de Madrid, había colas, verdaderamente, de personas, de ciudadanos, que obtenían una gratificación por el hecho de poner el iris en una especie de, como de microscopio donde quedaba
reflejado. Hoy día no se hace. Hoy día eres tú el que pagas por tener ese cuadro, porque es una cosa como muy artística, ¿no? Pero hay que saber esto. Entonces, precisamente por la necesidad de proteger nuestros datos, aquí lo importante del modelo europeo es el ciudadano, aunque vaya en detrimento del desarrollo tecnológico y de la competitividad. Sin duda alguna, si tú le pones menos restricciones a la competencia entre las empresas y les das más facilidades para que desarrollen sus productos sin limitación, evidentemente las ganancias serán mucho mayores, ¿no? Será mucho más atractivo ese mercado que un mercado en el que hay una mayor regulación, ¿no? Y donde se controla mucho más el buen uso de esa tecnología. Este es el caso europeo, que renuncia desde luego a un sistema que sea alegal, que no haya restricciones apenas, desregularizado, que se dice ahora, desregularizado, se renuncia a la desregularización, aunque ello suponga que ninguna de esas 10 grandes empresas mundiales sea europea. La última gran empresa multinacional europea, una de las últimas, fue Siemens, la alemana Siemens, y ya estamos hablando de los años 50 o 60. ¿No? Entonces, no hay grandes multinacionales, las hay, pero que no hay grandes multinacionales en el ámbito europeo que estén en el top 10, entre otras cosas, porque para estar en el top 10, pues tienes que ser de ámbitos de tecnología de frontera. Entonces, en ese top 10 hay, por supuesto, empresas norteamericanas, empresas chinas y empresas de la India. O sea, vienen a ocupar un poco lo que es ese top 10, ¿no? La pregunta que nos podríamos hacer, pero esto va más allá de lo que es la especialidad y lo que ustedes esperan de esta charla de hoy, es, o sea, rentabilidad económica, crecimiento económico, competitividad de las empresas, todo eso, ¿a cambio de qué? ¿No? Porque podemos tener todo eso y, sin embargo, tener un sistema social desigual, bastante desigual, ¿no? Un sistema como este potencia, desde luego, a quien tiene todo ese capital, ¿no? Y todo ese núcleo empresarial y genera lo que se está empezando a producir ahora, es mi opinión, por supuesto. Lo que está empezando a producirse ahora, que es pues una élite tecnológica que está muy próxima, por no decir coaligada completamente con el poder. Y a esa élite tecnológica nadie la ha elegido. Entonces, esto empieza a ser algo distinto a una democracia. A los representantes les podemos pedir cuentas por la acción pública o a los 4 años no votándoles. Pero, en cierto modo, somos los que decidimos, ¿no? Indirectamente, quién gobierna. Nosotros elegimos a una persona y esa persona luego es elegida por el Parlamento regional, por el Parlamento nacional. Pero ¿quién elija esas élites tecnológicas? Élites tecnológicas que decantan mucho los resultados en función de por quién apuesten, desde el punto de vista también económico, ¿no? Entonces, esto ha distorsionado mucho la visión que teníamos hasta ahora del mundo conocido, ¿no? Existe una élite tecnológica que está muy próxima al poder de decisión de uno de los países, en este caso, más potentes, la principal potencia económica del mundo, que es Estados Unidos. Y todo eso está cambiando. Entonces, el modelo alternativo, ahora mismo, porque empiezan a parecerse mucho el chino y el estadounidense, que es el control de una élite, a fin de cuentas, o bien la élite que está en el Partido Comunista o la élite que está en Silicon Valley, ¿no? En cualquier caso, parece como que ya los políticos en sí empiezan a pintar cada vez menos y son como pues, meros títeres, ¿no? Que se utilizan por parte de esas partes que tienen interés realmente. Bueno, el modelo europeo es un modelo que está pensado en el ciudadano. Bueno, a fin de cuentas es la cuna de los derechos y las libertades, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y entonces un poco reivindicando lo que es ese origen de derechos y libertades de los ciudadanos, que los hace a todos iguales ante la ley, se ha creado una cultura en Europa que es la cultura de los derechos humanos, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna manera inspira esta pirámide que ven ustedes aquí. Para llegar a comprometer esto, para llegar a consensuar esto, quiero decir, tuvieron que pasar pues 2 años y medio, 3 años, y es por lo que el reglamento tardó, entre otras cosas, ¿no? Pero una de las principales por las que tardó tanto en ser aprobado, no en ser consensuado ante las partes. Hubo renuncias tanto por el partido del Parlamento, de la Comisión y del Consejo, frente a los Estados miembros. Entonces, cuando hubo ya un acuerdo entre todas las partes, finalmente se aprobó el reglamento, evidentemente podándolo mucho, ¿no? Respecto a la versión del borrador inicial. Hay muchas cosas, yo trabajé con el borrador del primer momento y el resultado final
tú echas en falta cosas, ¿no?, que han ido perdiéndose pues, por mor de las circunstancias y de la negociación. Al final también había que arbitrar un sistema que hiciera posible el reglamento sin que terminase el mandato del Parlamento anterior. Que está ahora empezó a finales de 2024. Si terminaba el mandato del Parlamento anterior, del equipo anterior, me parece que era el 15º, no sé cuál es exactamente, entonces decaía todo lo que estuviese en ese momento en marcha. También la ley de inteligencia artificial hubiera decaído. Bueno, pues finalmente se apuran los tiempos. Hay una última jornada maratoniana de más de 18 horas. Es una cosa que algún día debería llevarse a la novela o al cine. Y se consigue ese compromiso, ¿no?, que es la primera ley de inteligencia artificial de la historia. Entonces, ustedes ven ahí una pirámide. En la base está el riesgo mínimo. Estamos hablando siempre de algoritmos de alto riesgo. Aquellos que afectan a la seguridad, a la sanidad, a la educación, a los derechos fundamentales. Bien, riesgo mínimo de un algoritmo de alto riesgo. El riesgo mínimo no comporta obligaciones. O sea, plantéense ustedes a la derecha. Ustedes están a la derecha como administración, ¿vale? Entonces, como administración, hay una mayoría de dispositivos de inteligencia artificial, de aplicaciones de inteligencia artificial que no requieren de obligaciones específicas, porque están, por decirlo así, dentro del catálogo que está regulado en las distintas administraciones de los Estados miembros de la Unión Europea, se reconocen y no necesitan mayor supervisión ni nada. O sea, directamente luz verde y se acabó. Esa es lo ven en la base porque son muchos, realmente, es una mayoría casi, ¿no? Un tercio un cuarto, mejor dicho, de las posibles opciones que nosotros tenemos que barajar como administración. En segundo lugar está el riesgo limitado. Y aquí se da, por parte de la administración, la exigencia de una obligación de transparencia. Estos son los casos que ven ustedes ahí, casos de suplantación de personalidad, en los que se puede dar una suplantación de personalidad, los chatbots, el reconocimiento de emociones, las deepfakes, la categorización biométrica que les decía antes. Entonces ahí tiene que haber una transparencia. Tú le tienes que decir a la administración para qué necesitas ese dispositivo, para qué lo has creado, qué finalidad tiene, cómo opera. Todo eso tiene que estar muy clarito. Y entonces, si eso es así, la administración te da el OK. Hay ejemplos cotidianos que nosotros tenemos en la práctica doméstica de casa o cuando ustedes tengan un momentito y descansen y vean las noticias en el teléfono móvil, en el smartphone, probablemente les digan, ¿acepta usted las cookies para acceder aquí? Tú dices, sí, todas o parte, ¿verdad? Bueno, esto de las cookies es inexistente en muchos países que están fuera de la Unión Europea. Directamente no hay cookies. O sea, si ustedes van a un sistema autorregulado como el de Estados Unidos, no hay cookies. Y si ustedes van a China, donde no es autorregulado, sino que es regulado absolutamente por el Estado, no tienen necesidad de plantearte si tienes cookies. Es que directamente no entras a ver según qué páginas. Recuerdo hace unos años que fui de un viaje a Turquía y ustedes habrán ido muchos o todos a Turquía en algún momento y no es un país que esté dentro del ámbito este que les he dicho, ni de China ni de Estados Unidos, que si uno quería ver determinados medios de comunicación, españoles, por ejemplo, no, y yo era suscriptor de alguno de esos medios, yo no tenía acceso a según qué partes del periódico, si era de política o si era de economía, curiosamente, o de medios de cultura, por ejemplo, de televisión, lo que fuera, yo no tenía acceso. Aparecía como directamente que no estaba disponible. Digo, ¿aquí qué ha pasado? Bueno, directamente, no existe un filtro. Y entonces, esa es una obligación de transparencia, ¿no? Cada modelo que les he dicho actúa, lo pone esa transparencia a su manera. Nosotros con una supervisión de la administración pública, ¿no?, que es la que garantiza fundamentalmente los derechos y la libertad de los ciudadanos, ¿no? Que todo se adapta a la normativa que está para proteger los derechos y la libertad de los ciudadanos. Estamos en un Estado de Derecho, claro, esa es la idea final. Bueno, el alto riesgo es donde ya existe una evaluación de conformidad. Aquí sí que la administración tiene que estar mucho más, como se dice ahora, proactiva. Proactiva, si es activa, pues no hace falta que esté pro, sino que estás pendiente, tienes que estar pendiente. Y entonces estos son casos muy concretos. Por ejemplo, donde está la administración pública también presente, ¿no? El acceso al empleo, la educación, a los servicios públicos, componentes de seguridad de vehículos, la aplicación de la ley, etc. Estos son algoritmos de alto riesgo, sobre todo por lo que se está sustanciando. Les voy a poner luego un ejemplo rápido que es precisamente algo parecido a lo que se produjo en el año 2020 en la Universidad de Oxford. Acuérdense de esto que a continuación se lo voy a decir. ¿Qué es lo que pasó? Era un caso clarísimo de alto riesgo y que necesitaba una evaluación de conformidad, que no se hizo. Y como no se hizo,
Pues a continuación vinieron las protestas, las denuncias al sistema de educación público del Reino Unido, ¿no? Y finalmente está el riesgo inaceptable. O sea, directamente te ponen un prohibido y te dicen, usted con esto no puede entrar a operar en el marco de la Unión Europea. O sea, esto está directamente excluido. Que son dispositivos o inteligencia artificial que sirve para la calificación social, la vigilancia masiva, la manipulación del comportamiento causando daños. ¿Y eso cómo es? La manipulación del comportamiento causando daños. Han oído ustedes hablar de la neurociencia, ¿no? Y de los neuroimplantes. Neuroimplantes pueden perfectamente servir. Esto es los dos filos de la navaja, ¿no? Uno bueno y uno malo. Pueden servir los neuroimplantes para prevenir, revertir, si no curar, enfermedades, por ejemplo, de tipo nervioso o degenerativas. Pensemos, por ejemplo, en el ELA, en el Parkinson, etcétera, ¿no? Pueden servir para estimular a personas que tienen una discapacidad desde nacimiento, visual, auditiva, olfativa, de tacto. Puede servir para todo eso. Es muy positivo el neuroimplante. Y ha habido grandes avances y está habiendo grandes avances. Hay un neurocientífico español que espero que algún día consiga el Nobel, que es Rafael Yuste. Habrán oído hablar de él, creo que es de Madrid. Y que bueno, desde la época de la administración Obama consiguió para su proyecto, que era el cerebro humano, el Brain Project, una subvención importantísima donde él empezó a desarrollar, luego van a ver una foto, voy a ir rápido para que lo vean, empezó a desarrollar una tecnología de neurociencia que ha llevado a su equipo pues a la vanguardia por completo, ¿no? Pero el propio Rafael Yuste vio los problemas que podría generar una neurociencia desbocada, sin que ni la ética ni el derecho estuvieran presentes en la misma. Entonces, él mismo es el que puso la voz de alarma para que la neurociencia se desarrollase dentro de unos parámetros y dentro de un control, que en última instancia garantizase el bienestar del ser humano. Porque si permitimos el avance de la ciencia y la tecnología sin ningún tipo de restricción o rendición de cuentas, esto puede irse de las manos, ¿no? Y ese es el problema por el que se consideran riesgos inaceptables. Bueno, vamos a ir a casos concretos, para no aburrirles, que son casos concretos donde ha habido algoritmos de alto riesgo que exigían que hubiese habido un previo control, ¿no? De los que hemos visto antes. Vamos a poner aquí. Miren, quisiera un poco esta diapositiva para entender esto que les estaba comentando, ¿no? O sea, cómo en función del interés del bien común del bien que en última instancia se está intentando proteger, es necesario vigilar mucho si se da o no el consentimiento desde la administración a la operatividad o a la entrada en el mercado de una de estos dispositivos de inteligencia artificial. Los tres casos que les voy a decir afectan a cualquiera de los ámbitos que antes les definí que eran ámbitos propios de la inteligencia artificial y de los algoritmos de alto riesgo. Vamos, en primer lugar, a la viñeta que ven en el ángulo superior izquierdo. Ven ahí que aparece DARPA y hay dos militares, ¿no? Dos militares inteligentes. Una recreación de lo que podría ser el soldado del futuro, ¿no? Bueno, el programa DARPA, entre otras cosas, es un programa de Estados Unidos, entre otras cosas sirve para más cosas, pero entre otras, es un programa de inteligencia artificial, sirve para que, por ejemplo, cuando los soldados van a una misión, previamente, si quieren ir a esa misión, dan un consentimiento. Entre otras cosas, para que en el supuesto de que caigan heridos y no puedan ser atendidos inmediatamente, porque no hay medios suficientes sobre el terreno, sobre el campo de batalla, entonces ellos confían su suerte a la valoración que haga un aparato de inteligencia artificial médico que ve sus constantes vitales, que ve pues, qué posibilidad tiene de sobrevivir si no tiene en determinados minutos una atención. Es decir, qué prioridad puede tener frente a otro soldado que esté al lado mía que haya caído exactamente igual. Entonces, en último extremo, quien decide, no quien toma la decisión, sino quien decide, porque hace una valoración de riesgo y una previsión de si el soldado A tiene menos posibilidad de sobrevivir que el soldado B y por tanto tiene que ser atendido antes, o no tiene que ser atendido porque ya definitivamente está descartado, no va a sobrevivir porque tiene que ser una pérdida masiva de sangre en la vena aorta y entonces va a morir de todas maneras.
Entonces se le sacrificará, hay un triaje, está claro, ¿no? Y se le sacrificará y la persona que está al lado, que tiene más posibilidades de, si es tratada, sobrevivir, pues entonces le vamos a dar prioridad a esa persona. Eso en muy poquito tiempo, una fracción de microsegundos, lo va a decidir el programa DARPA, ¿no? Entonces, con eso se optimiza tiempo y se salvan más vidas. O sea, no lo detenemos a prestar atención a un herido que no hay nada que hacer al respecto, que ya está moribundo, y se dedica ese tiempo a salvar la vida del que está al lado. Esa es la visión con la que está hecho el programa DARPA. Pero claro, el programa DARPA, como todos los programas de inteligencia artificial, también tiene sesgos. Tiene menos que el sesgo que pueda tener un médico humano sobre el terreno de batalla, que vea a una persona que conoce y dice, bueno, tal como con independencia de cómo esté, le voy a dedicar tiempo a este. Tengo empatía con este señor o esta señora a la que conozco hace tiempo y está herida, ¿no? Y a lo mejor estás atendiéndola innecesariamente porque ya no tienes nada que hacer y estás perjudicando al que está al lado, que va a morir también si no le prestas atención. Ahí habría un sesgo claro de la persona. La máquina no tiene posibilidad de empatizar con nada. Esa es la gran ventaja. La máquina no se ve sometida a chantaje, no se ve sometida al soborno, nada de esto. Esto es muy positivo. Es mucho más exacta porque tiene más conocimiento y más información que el mejor de los cirujanos del mundo. Porque, entre otras cosas, está enriquecida con los conocimientos de la cirugía mundial más avanzados que haya hasta ese momento, ¿no? A través del Machine Learning va aprendiendo todo esto. Y es un entrenamiento que está hecho, en este caso, por cirujanos los más prestigiosos del mundo. Bueno, pero en definitiva, en última instancia, para que nos quedemos con la idea, quien decide o quien da la opinión que después va a ser clave para atender a un herido y no a otro, es la máquina. Claro, en último extremo, por esto lo sintetizo todo, nuestra vida, nuestra salud, en un caso así, estaría en manos, no las tiene, en la capacidad de decisión de una máquina, no de seres humanos. Entonces tú tienes que saberlo. Lo mismo que existe el consentimiento médico, ahora vamos a hablar de eso, cuando un pariente, cuando una persona próxima a nosotros o nosotros mismos nos vamos a operar y te dan una información de que no solamente cómo va a ser la operación, sino de las probabilidades de éxito de la misma, y tú dices finalmente, bueno, me lo voy a pensar o vamos adelante, ¿no? Lo mismo tiene que hacer el militar que va al frente. O sea, si quiere entrar dentro del programa DARPA, tiene que confiar ya su suerte de lo que pueda suceder en un futuro hipotético a una decisión, en este caso, de inteligencia artificial. No sé si me explico. Segundo caso, el segundo que ven al lado es el de la medicina. El ámbito de la medicina donde también ha habido casos de sesgo. Vamos a poner un caso de sesgo de medicina que les decía antes, ¿no? Real. Esta señora que ven aquí a la izquierda se llama Sarah Meredith. Esta señora que ven a la izquierda, la que ven en el centro es Tini Gebru, que es precisamente una de estas ingenieras de telecomunicaciones que fue contratada por Meta, por este señor que ven aquí a la derecha, Jeff Dean, para que crease un comité ético y de esa manera hiciera mucho más atractivos los productos de Meta en el mercado. Entonces, su cometido era avisar de que antes de que pudiese ser puesto en el mercado, ese dispositivo tenía que ser revisado. Cuando lo hizo la primera vez, cerraron su equipo de comisión ética y también la pusieron a ella en la calle. Esto demuestra un poco el verdadero compromiso que tienen estas empresas tecnológicas de Silicon Valley con la ética de la inteligencia artificial. Vamos a centrarnos ahora en el caso de Sarah Meredith, que es esta señora inglesa que vive en Cambridgeshire, en la comarca de Cambridge, y que nace con un problema hepático, o sea, con una enfermedad del hígado que desde el primer momento lleva a sus padres a tener que medicarla, ¿no? Para que pueda sobrevivir. Entonces, esa medicación la va tomando, la va cambiando Sarah Meredith a lo largo de su juventud hasta que llega a los 30 años. Entonces, un buen día, un mal día, mejor dicho, de esos, al llegar a los 30 años, va a la revisión protocolaria a su hepatólogo y el hepatólogo le dice que con la medicación que está tomando, que me he venido tomando hasta ahora, ya no hay manera de mejorar, de contener más la degradación de su hígado. Y que ha llegado el momento, a su parecer, de ponerse en lista de espera para recibir un trasplante. Porque, de lo contrario, su supervivencia está ya comprometida, ¿no? Su calidad de vida y, desde luego, sus expectativas, incluso de vida, se verían muy acortadas. Entonces, de ahí la necesidad de ponerse en una lista de trasplante. Bueno, entonces ella lo hace. Paralelamente, en ese periodo, estamos hablando más o menos del año 2018, el NHS, ya saben ustedes, el Servicio de Salud Británica, había encargado un algoritmo
que se llama el algoritmo, el acrónimo es N de Navarra, L de Logroño, O de Oviedo, S de Santander. ENLOS. Si ustedes ponen ENLOS y ponen Meredith, les va a salir el caso del tirón. Lo van a poder ver. Entonces, bueno, pues Sarah Meredith hace eso que le dijo el hepatólogo suyo, ¿no? El que tenía confianza desde que era pequeña, entonces se pone en lista de espera. Y las listas de espera del Reino Unido son como las listas de espera nuestras o todavía mayores, ¿no? Y entonces, claro, esa espera no es lo mismo que para una persona que está esperando una intervención de menor importancia, vamos a decir. En este caso era una espera que, a medida que iban pasando los meses, iba comprometiendo su propia expectativa de vida, ¿no? Y uno de los hepatólogos del equipo, del especialista que le había llevado a ella, le comenta que el Reino Unido, que la administración pública, y en este caso el Servicio de Salud, había encargado un algoritmo que agilizaba mucho las listas de espera porque decidía en último extremo el algoritmo por orden de puntuación, había una puntuación, un puntuaje, que quién tenía mayor prioridad y por tanto debía ser destinatario de un trasplante de hígado con prioridad, ¿no? Eso le llevó a decidir que finalmente, en lugar de seguir esperando en el sistema, por decirlo así, humano, de espera, ¿no? De decisión de los seres humanos, de un comité de médicos del hospital de su comarca, pues que todo esto fuera tramitado en lugar de por seres humanos, por inteligencia artificial. Entonces da su consentimiento y se pone en esa lista, renuncia a la otra, se pone en la lista de posibles donatarios de un hígado, ¿no? Y sin embargo, el tiempo no va pasando, pero en poco tan lento, pero sin embargo, todas y cada una de sus solicitudes son rechazadas. Unas veces por un motivo, otras veces por otro. Lo cierto es que no llega nunca al mínimo de puntos necesarios para ser considerada, siquiera, ¿no? Como paciente prioritaria. Entonces, claro, esto no solamente extraña al hepatólogo que la llevaba a ella, hasta ese momento, sino también a otros hepatólogos con los que hay conexión por parte del primero, ¿no? Que la conocía a la señora Meredith. Hay uno que está concretamente en la ciudad de York, ya saben, una ciudad casi en el límite con Escocia, está en los borders, el límite con Escocia, y entonces le dice a Sarah Meredith, se dirige a ella y le dice, vamos, previa conversación con su hepatólogo, el hepatólogo de la señora Meredith, le dice que él, a nivel casero doméstico, ha conseguido crear un algoritmo parecido al LOS, ¿no? Muy parecido. Y que cree que ese algoritmo que ha encargado la Seguridad Social Británica tiene un sesgo. Y que convendría solicitarle al Servicio de Salud Británico que el acceso a la caja negra del algoritmo para saber exactamente con qué criterios está operando. Bueno, después de muchos avatares, ya no voy a entrar en eso para no ser más denso, ¿no? En la explicación, se autoriza por parte del sistema de salud británico el acceso de la señora Meredith a la caja negra, claro, evidentemente con un especialista, y efectivamente se dan cuenta de que hay un sesgo. Y es un sesgo de edad. Paradójicamente, no es un sesgo de edad porque la señora Meredith fuera mayor. Siempre que hablamos de edadismo o de sesgo de edad, pensamos en la discriminación y con razón de las personas mayores de la tercera y la cuarta edad. Ya saben, entre los 65 y los 80 y cuarta edad de los 80 en adelante. Se llaman los grandes mayores, ¿no? Los grandes mayores. Bueno, pues no existe un sesgo de edad porque sea muy mayor. Es todo lo contrario. Existe un sesgo de edad porque es muy joven. O sea, esto es lo curioso. ¿Y eso cómo pudo ser? Porque había una maldad implícita en los que encargaron el algoritmo, en este caso la Seguridad Social Británica, que quería eliminar a los jóvenes, porque los ingenieros informáticos eran verdaderos demonios. No, es porque el algoritmo inicialmente fue encargado con un código ético utilitarista, a saber, nosotros necesitamos salvar el mayor número de vidas. Esta es digamos, la razón de ser de ese algoritmo. Necesitamos salvar el mayor número de vidas. Tú, que eres el empleador, se lo dices a quien te va a diseñar el algoritmo y dices tú, mira, que quiero salvar el mayor número de vidas. Entonces, para eso, diseñame un algoritmo. Claro, en ese mandato no había una especificidad concreta. Si tú le dices a una persona que te tiene que diseñar un algoritmo que quiere salvar el mayor número de vidas, sin más detalles, tú dices, vamos a ver, entre una persona de 30 años y una persona que tenga 85, ¿quién tiene menos posibilidades de sobrevivir? En condiciones normales. Pues hombre, la persona de 85 años está más próxima probablemente, salvo que suceda algo imprevisto o algo antinatural,
tienen menos posibilidades de sobrevivir. Tiene 85 años, ya está por encima de la media incluso de la vida de tanto de hombres como de mujeres en una sociedad avanzada, ¿no? Entonces, vamos a darle prioridad a esa persona, amigo, pero si no entras en más especificidades, puedes provocar una injusticia clara. ¿Cuál era? Pues que la señora Meredith, con 30 años, tenía un hígado más deteriorado de lo que podía tenerlo una persona que había sido priorizada con 85. O sea, la juventud no es directamente proporcional al estado de degradación. Por tener 30 años, no vas a estar necesariamente no va a estar el estado del hígado en mejores condiciones que el de una persona mayor. La edad no era un requisito sine qua non para garantizar que el hígado iba a estar en peores condiciones. La persona de 85 años había tenido el hígado hasta ese determinado momento y no se había planteado el tema del trasplante hasta llegada a esa edad. La señora Meredith, solo con 30 años, ya tenía unas condiciones de degradación similares o peores que la de la persona de 85 años, ¿no? Esto era lo que se trataba de sustanciar. Por otro lado, muy a la británica, incluso desde el punto de vista más del individualismo, si la señora Meredith había seguido el tratamiento médico que le había dado su patólogo durante los 30 años de su vida, responsablemente, y había llegado a ese estado de degradación, pese a haber observado todas las prescripciones médicas, y el señor John Smith, vamos a poner, de 85 años, había sido en sus últimos 30 años de vida un alcohólico, un fumador, no había hecho vida sana, no había hecho dietas tal, y había echado o conseguido casi todas las papeletas para enfermar del hígado, tener una cirrosis de caballo. ¿Por qué la señora Meredith, que había sido más responsable, tenía que ceder su posición ante un ciudadano irresponsable, que a sabiendas de lo que podía producirse en el caso de una conducta irresponsable con su salud hacia sí mismo, ha llegado a esta situación? Bueno, finalmente, todos estos argumentos, que pasaron a ser argumentos de debate social en toda Inglaterra, la señora Meredith obtuvo el trasplante, ¿vale? Obtuvo el trasplante y ese trasplante, pues a día de hoy, todo ha ido bien. Ahora vamos a ver ya, nos quedan unos 20 minutos de clase, vamos a ir terminando y me gustaría darles paso si quieren hacer alguna pregunta para cerrar justo a las 11, como habíamos prometido un poquito antes. Es el caso Herzberg. Esta señora que ven ustedes en la pantalla es la primera víctima documentada en la historia de la inteligencia artificial. Esta señora también en el año 2018, el 18 de marzo de 2018, en Tempe, una ciudad de Arizona, es arrollada, la ven arriba, la pobre mujer, por un vehículo autopilotado. Un vehículo autopilotado, modelo, ven ahí, Volvo XC90, y que lleva una cámara arriba que parece una sirena. Tienen que acercarse mucho para verlo. Bueno, abajo he seleccionado, hay muchas más secuencias y algunas se las he ahorrado, pero he hecho una selección de 6 viñetas que pueden ser bastante significativas de cómo se produce el accidente. Bueno, les voy a reconstruir un poco la historia. Miren, en el año 2015, el gobernador de Arizona, no recuerdo ahora mismo el apellido y tampoco tiene mucha importancia el que lo sepan, pero el gobernador de Arizona lo que quiere es crear un núcleo, un hub, un núcleo de negocio alternativo a el que hay en Silicon Valley, de desarrollo y de investigación tecnológico alternativo al de Silicon Valley, y para eso le da a Tesla y a Uber, que están trabajando juntas en un producto que les voy a decir ahora, les da todas las facilidades habidas y por haber, que mejoran incluso la oferta que tienen de Silicon Valley, hasta el punto de que Tesla y Uber deciden finalmente poner su centro base en Arizona, con los empleos que eso genera, los beneficios económicos y tal. Entonces, ni hay restricciones regulativas, hay una desregularización total, se le dan todo tipo de facilidades para que el coche, que es lo que quieren hacer, es desarrollar un coche autopilotado, modelo XC90, se adquieren 500 unidades y ese modelo XC90 solamente se le pide un requisito, que es que vaya con un copiloto humano. La normativa de otros estados pide como mínimo 2 copilotos humanos, aparte del sistema de inteligencia artificial, que es el que
conduce el coche, ¿no? Pero tiene que haber como mínimo 2. En el caso de Arizona solamente ponían como requisito un solo conductor, con probabilidades de que cuando se desarrollase más la tecnología prescindieran incluso de ese copiloto humano. Claro, eso a largo plazo amortizaría la inversión porque no necesitarías seres humanos, no necesitarías contratar conductores, no necesitarías, y eso que te ahorras, rentabilizas todavía más y las ganancias son mayores, ¿no? O sea, es un proceso de automatización de la conducción total. No solamente eso, sino que le das muchas facilidades a Volvo y en este caso, perdón, a Uber y a Tesla de que desarrollen el producto por cualquier carretera de Arizona en una franja horaria amplísima. Entonces, eso, claro, llega un momento en el que es una combinación explosiva, porque a las 10 de la noche un coche circulando en plena oscuridad ya, como ven, en la primera secuencia a la izquierda, ¿no? Por la que está debajo del accidente, es que es noche cerrada por completo. Entonces, la conductora humana, la copiloto que va al lado del sistema operativo, que es el que conduce el coche, es una señora que se llama Rafaela Vázquez, ¿no? Cuyo cometido consiste en vigilar en todo momento que el sistema de inteligencia artificial está funcionando bien, que no hay ningún tipo de interrupción, que no se ha bloqueado, que tal, que cual. Entonces, si así fuera, aplicaría una alarma que inmediatamente paralizaría la máquina y vendrían los servicios de asistencia, el coche de asistencia, para ver qué ha pasado. Este es su cometido. Y, por otro lado, también tiene que estar en todo momento mirando qué es lo que pasa al frente, a los lados de la carretera, por si tiene que activar el freno de emergencia. Este es un claro caso de Human in the Loop, que veíamos antes. O sea, la señora Vázquez tiene en todo momento la posibilidad de interrumpir el funcionamiento de la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, es un caso de Human in the Loop de libro. Bueno, pero como muchas veces se produce, es tal el atractivo, que eso da para hablar otro día, es tal el atractivo que ejerce, la atracción, mejor dicho, el atractivo y la atracción que ejercen sobre nosotros estos condenados aparatitos de inteligencia artificial, que la señora Vázquez olvida cuál es su principal obligación y cometido y se pone a consultar el móvil para ver un mensaje, para escuchar música, para lo que fuera. Pierde la atención durante unos segundos, solo unos segundos. Y solo esos segundos son los que están ustedes viendo abajo, ¿no? Que son los que generan verdaderamente una desgracia. La señora Herzberg, que es una señora indigente, tampoco tiene eso mayor relevancia para nada, pero que lo sepan, es decir, ella en ese momento se dirige con su bicicleta y con sus pocas posesiones hacia la residencia en la cual hay otros indigentes que van a pasar la noche, ¿no? En marzo, pues todavía en Arizona hace frío. Entonces, ella se dirige con todas sus posesiones. Bien, ven ustedes en las distintas secuencias lo que poco a poco, a segundos del impacto, se está produciendo enfrente, cosa que ignora la que no está viendo la conductora humana. No sé, usted, en este caso, una acumulación de responsabilidades, claro, desde el punto de vista de seguir lo que se llama la trazabilidad o la explicabilidad de cómo se produjo ese resultado para buscar las causas y a partir de ahí buscar responsables y hacer la denuncia oportuna, ¿no? Bueno, entonces, en la primera viñeta no ven ustedes absolutamente nada. Tendrían que acercarse mucho para ver que hay algo en la carretera, pero tampoco saben qué cosa. En la segunda, que es después de varias secuencias más, está aproximadamente a unos 8 segundos del impacto y el coche va a unos 60 por hora, ven que hay una especie como de ruedecitas, empieza a ver unas ruedecitas y algo blanco. En la tercera ya ven que son ruedas, sin duda alguna, de una bicicleta y que hay 2 piernas y unas zapatillas deportivas o algo así. Ya en la siguiente están a unos 5 segundos del impacto y la máquina decide frenar. A todo esto la conductora humana no se ha percatado. Tanto en la quinta como en la sexta ya es tarde. Porque aunque el coche iba a la velocidad que estaba establecida por la carretera al máximo, eran 60 por hora, ya es velocidad suficiente para impactar sobre la pobre señora Herzberg y matarla en el acto. La arrolló, como ven ustedes, al lado de la carretera y la mató en el acto. Cuando la familia de la señora Herzberg se interesa por el accidente y se dan cuenta de que existe, bueno, esto por otro lado que ustedes lo sepan, que existen 2 empresas tan importantes como Tesla y como Tesla y como Uber, que lo que pretende es tener un taxi autopilotado, claro, las probabilidades de conseguir una indemnización alta son notables, ¿no? Esto es asesorado por sus abogados.
Entonces llegan a un preacuerdo con las partes, entre las partes. Hay un acuerdo entre las partes por parte de los abogados, ¿no? Y lo que hacen es admitir el acceso de los parientes de la señora Hesberg a la caja negra de la black box del algoritmo. ¿Cómo estaba diseñado el algoritmo? El algoritmo estaba diseñado con el mismo código ético utilitarista. El utilitarismo no es pernicioso ni malo en sí mismo, es un modelo ético más, ¿eh? Lo que pasa es que hay una ponderación de intereses. ¿Cuál es el interés que se trata de proteger mayor y cuál es el menor? Sacrificamos el menor, ¿no? Entonces, en el caso de las enfermedades, el caso de la seguridad social británica que veíamos antes, el bien mayor era salvar el mayor número de vidas, ¿no? Entonces, entendían los que hicieron el algoritmo que eso era, ante todo, para salvar el mayor número de vidas, tener las personas ancianas. Además, un país como Inglaterra tiene muchos ancianos como el nuestro. Vamos a potenciar eso, pero claro, sacrificas otras cosas. En este caso era el utilitarismo de libro también. Hay una idea clara. ¿Quién encarga el algoritmo? Lo encarga Tesla y lo encarga Uber. ¿Qué es Uber? Es una empresa de taxis, ¿no? De taxis que nos lleva desde un punto de origen a un punto final con independencia del tiempo que tarde por un precio fijado desde el principio, ¿sí o no? O sea, ustedes, yo quiero ir desde Hortaleza hasta la Castellana. ¿Cuánto me lleva esto? Entonces, el Uber que está ahí dice, este trayecto le va a costar a usted 14 euros. ¿Vale? Pues muy bien, aunque haya 17 horas, porque haya habido una cola impresionante, un atasco, lo que sea, me va a cobrar eso y no más. Esa es la ventaja respecto a los taxis, ¿no? Bueno, pues, claro, Tesla y Uber lo que quieren es un algoritmo que haga ese recorrido en el menor tiempo posible, sin vulnerar las limitaciones de tráfico. Entonces, claro, tú no vas a parar un coche Tesla autopilotado porque cruce un matorral del desierto la carretera. Estamos en Arizona. O porque haya una bolsa de basura. O sea, no vas a parar el coche cada 2x3. Entonces, aunque parezca increíble, son unos segundos que suponen una pérdida para la empresa que en este caso encarga el algoritmo. O sea, nosotros eso no lo apreciamos, pero centimillo a centimillo, al final, la empresa ve una gran pérdida. Entonces, vamos a ahorrar al máximo. Vamos a frenar el coche, le dice la empresa, vamos, a quien encarga el algoritmo, en casos estrictamente necesarios. Es decir, que haya un ser vivo en mitad de la carretera, un jaguar o un ser humano. Entonces frena, ¿no? Pero si no es así, no frene usted por cualquier cosa. Claro, la máquina se da cuenta de que hay un ser humano solamente en la cuarta viñeta. Es decir, en la de abajo a la izquierda. La de abajo de todo a la izquierda. Ahí es donde ve que hay un ser humano. En las otras no. Entonces, por eso les decía que hay una acumulación de responsabilidades. Claro, vamos a ver, el algoritmo está diseñado y desde luego admite críticas que solamente tengan en cuenta el interés única y exclusivamente del taxi, ¿no? Pero, o sea, de Uber. Pero o sea, ha realizado el cometido para el cual ha sido programada. Solamente a 3 segundos, a 4 segundos del impacto, cuando definitivamente los píxeles y demás le dejan claro al sistema de inteligencia artificial, por lo que ha captado la cámara, que es una persona, frena. O sea, lo hace bien. Claro, aquí el problema es cómo fue diseñado el algoritmo para no frenar antes. O sea, esto tendría que haberlo visto. Ante la menor duda, ¿no? Nosotros, como conductores humanos, probablemente hubiéramos frenado o en la primera viñeta de arriba o en la segunda. Si vamos conduciendo, seguro, ¿eh? O sea, no vamos a acelerar. Si tenemos una cosa insegura, fíjate, estamos muy concentrados, nosotros aflojamos un poquito, ¿sí o no? Pero porque somos humanos. Entonces, la experiencia, la inseguridad, muchas veces también los propios sentimientos nos llevan a ser cautos. La máquina no, la máquina, si no lo ve claro, no es sintiente la máquina. La máquina te va a frenar cuando definitivamente vea que hay delante un ser humano. Entonces, va a frenar. O algo que interprete que es un ser humano, ¿no? Entonces, aquí también falla la atención del ser humano que está al lado, cuya función era precisamente apoyar en la información humana, en este caso, la información, la sensibilidad, ¿no? Los 5 sentidos que tiene la señora Vázquez, apoya en este caso a la máquina que no sabe todavía si lo que tiene delante es un ser humano. No lo ha precisado aún. Quedan unos segundos. ¿Podía haberse programado para que frenase a 60 por hora 10 segundos antes? Sí, pero no lo fue programada con esa idea. Porque si frena 10 segundos antes, a lo mejor está frenando injustificadamente. Entonces a la empresa eso no le interesa. ¿Entienden, no? Entonces ahí existe ese dilema exactamente de cómo proceder. Bueno, finalmente hubo un preacuerdo, les digo ya al final, entre las partes, hubo una indemnización millonaria a la familia Hesberg, a la familia de la pobre Elaine Hesberg, y ya está. Se echó, digamos, tierra y se corrió un tupido velo sobre esta cuestión, pero
Evidentemente, la cuestión de los sesgos de los algoritmos, que, insisto, tienen menos sesgos que los seres humanos, pues nos demuestran que los algoritmos no son perfectos. Y por eso es necesaria la presencia, en este caso, de los seres humanos y de la vigilancia de los seres humanos, y de la vigilancia en concreto entre los seres humanos de la administración del Estado. Hay cuestiones en las que, y ya voy cerrando, en las que la Administración del Estado, esto ya por no repetirme, ya lo conocen ustedes muy bien, por ejemplo, el artículo 22 del Reglamento de Protección de Datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pone absolutamente la Administración la responsabilidad de la supervisión de aquellas decisiones que sean automatizadas, que no son de inteligencia artificial, pero son automatizadas, cuando afecten aspectos, o sea, generan efectos jurídicos que afectan directamente sobre las libertades de los ciudadanos. En este caso, los ciudadanos deben ser advertidos si quieren o no formar parte de ese proceso automatizado de decisión de la Administración, porque si no están de acuerdo, entonces solicitarán que esa decisión la tome un colegio de Administración, ¿no? Un colegio humano. Porque no se fíen, ¿no? Hay quien dice, sí, prefiero mucho más la decisión por parte de la inteligencia artificial, que no es empática, y me fío más de esa frialdad exacta que la de un comité humano, ¿no? Que por distintos motivos probablemente nunca me seleccione, ¿no? En cualquier caso, el ser humano, el ciudadano, esto tiene absolutamente derecho a saberlo, conocerlo y decidir al respecto. El artículo 14 del Reglamento de Inteligencia Artificial es al que he estado haciendo referencia a lo largo de esta lección, la vigilancia humana sobre sistemas de algoritmos de alto riesgo, y hay un aspecto importante que quería compartir con ustedes, los que procedan de Andalucía, aunque estén en Madrid. Los que proceden de Andalucía, estas diapositivas, yo las pondré a disposición de la coordinadora del curso, porque les hacen a ustedes, las conocerán con toda seguridad, pero eso hacen una reflexión, ¿no? La ley 39/2015 la conocerán seguro el 1 de octubre, que es el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la nueva ley de administración, donde habla de la necesidad de motivación con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho a, por ejemplo, actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Esta es una de las claves, casi aquí que el legislador fue absolutamente previsor, tuvo mucha lucidez, para afianzar la utilidad, la necesidad y la justificación de los puestos de administración pública de alto nivel, ¿no? Para el control precisamente del desarrollo de la tecnología y más aún de la inteligencia artificial, porque son actos estos de inteligencia artificial no solamente automatizados, sino actos, en este caso, tomados a raíz de la previsión del algoritmo de una inteligencia artificial. Y fíjense que en 2015 todavía, lo que ha llovido, 10 años, todavía la inteligencia artificial estaba en un estado, comparándolo con el de hoy, que va esto de mes a mes creciendo exponencialmente, todavía muy rudimentario, ¿no? Pero esos actos deben ser conocidos, deben ser analizados por la Administración. La toma de decisiones en base a sistemas de inteligencia artificial. Tanto, esto lo pone ese artículo que les comentaba antes, el 35, tanto bajo el control de la Administración nacional, de la Administración estatal, de la Administración regional y de la Administración local. Esto es un artículo clave, absolutamente. Y luego no existe todavía una ley de la Administración Pública de Inteligencia Artificial, pero sí existen estrategias de alianza entre distintas redes territoriales, locales, regionales, entre regiones, entre ayuntamientos, y esta es la parte importante. Yo les quería adelantar, por ejemplo, la estrategia andaluza de inteligencia artificial 2030, que puede ser los ejes estratégicos, simplemente ahí lo que se crea es un marco de actuación, esto ya es lo que forma parte de su cometido diario, y de ver un poco por dónde van a ir las cosas, ¿no? Entonces, unas regiones van más por delante, otras irán siguiendo ese camino y siguiendo su propia especificidad regulativa dentro de lo que es el marco nacional de la regulación de la administración pública, pero lo que existe, por ejemplo, en el ámbito de Andalucía, que en este sentido pues ha tomado una posición de adelanto, es la planificación en el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y hay un acuerdo que es el de 20 de junio de 2023 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque se aprueba la estrategia andaluza de inteligencia artificial. Entonces,
Dentro de esos ejes estratégicos que van a ser después desarrollados a nivel autonómico de legislación, de política, es el impulsar la adopción de la inteligencia artificial en el sector empresarial, cosa que ya se está haciendo a través de las cámaras de comercio, familiarizar a los profesionales de la administración con el uso de la inteligencia artificial, es decir, a ustedes, ¿no? Porque aquí el tema del desarrollo de la divulgación de la inteligencia artificial no debe ir de arriba abajo, tiene que ser una cosa horizontal. Es lo que en el reglamento de inteligencia artificial se denomina la alfabetización digital. Si nosotros nos vamos a confiar en que esto no va a venir de arriba y ya nos enteraremos, no, esto es algo que afecta a toda la ciudadanía. Todos tenemos que coger este tren lo antes posible para no quedar fuera, ¿no? Entonces, se tienen que crear para eso unas bases de popularización de lo que es una inteligencia artificial, aunque sea a un nivel básico, ¿no? Y que forme parte de la vida de los ciudadanos. Entonces, en este sentido, está también muy presente la administración y se confía mucho en su papel, ¿no? Fortalecer el conocimiento de la inteligencia artificial, en este caso en Andalucía, y atraer y retener talento. Esto es un propósito, un acto de voluntad que ya se verá si se crean o no los requisitos para que así sea. Poner a las personas en el centro, ese es lo que decía antes el antropodatismo, y generar confianza en la inteligencia artificial. Este es el modelo europeo. Es decir, el ciudadano en el centro de todo. O sea, todo aquello que le pueda afectar negativamente porque proceda del mundo de la inteligencia artificial, cuidado. Aquí está la administración para vigilar que eso se garantice, ¿no? El interés del ciudadano. Y finalmente, activar un ecosistema de inteligencia artificial proactivo, colaborativo e innovador. Bien, yo con esto termino la exposición. Dice aquí José Ignacio Martínez García, las diapositivas pueden descargarse ahora mismo, basta con pulsar el icono, pues si ya lo hacen, pues yo les dejo que ustedes lo descarguen, que aparece arriba a la derecha, lo están viendo, ¿no? Dice, las diapositivas pueden descargarse ahora mismo, basta con pulsar el icono que aparece arriba a la derecha de la pantalla, una flecha vertical hacia abajo rodeada por líneas que casi forman un cuadrado. Bueno, pues clarísimo. Si no tienen más preguntas, quedan 3 minutillos para el punto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren formular alguna? Espero haberles llamado la atención sobre aspectos que son complementarios a lo que es la práctica suya cotidiana. Yo no soy, lo son ustedes los expertos, no quiero entrar en un terreno que no es el mío, eso sería invasivo completamente, pero sí que espero que la información que les he dado general pueda alimentar de alguna manera el conocimiento que ya ustedes han demostrado que ya han acreditado. Hay una pregunta muy interesante de Plana Ferré, Mario Juan Plana Ferré, que es ¿cómo se alinea la regulación de inteligencia artificial con el compliance empresarial para evitar que las empresas mantengan el control absoluto de los datos? Bueno, esto es una clave, no me da tiempo a entrar sobre eso, pero ha puesto Mario Juan el dedo en la llaga. Vamos a ver, eso es lo que se llama el alineamiento humano. El alineamiento humano, Mario Juan, y esto va para todos. El alineamiento humano consiste en que las máquinas, no es solamente un deseo ético, sino un deseo que también la administración debe estar pendiente de eso, se alinean con los bienes e intereses de la humanidad. No pueden ser lesivos, no pueden ir en contra. Entonces, en este caso, no solamente tenemos el marco, Mario Juan, normativo, sino que al mismo tiempo, con ese marco, ya nosotros podemos desarrollarlo a nivel ya más específico, ¿no? A nivel administrativo también. Entonces, la rendición de cuentas, de responsabilidad, por decirlo así, el compliance, la rendición de responsabilidad, la transparencia, la explicabilidad, es decir, cómo se ha producido un resultado, esos son, y es a lo que Mario Juan se refiere, son los llamados principios de la ética de la inteligencia artificial. Y con eso termino. Son 5 principios, lo dice un autor cuya lectura les aconsejo, y si tienen tiempo es muy fácil de leer, que se llama en italiano, eso lo digo en español, Luciano Floridi. Luciano Floridi tiene un libro ya traducido recientemente al español, por si no leen el italiano o el inglés, que se llama Ética de la Inteligencia Artificial. Igual hasta lo pueden descargar gratuitamente. Bueno, entonces hay 5 principios, hay más, ¿no? Hay muchas declaraciones, pero él lo reduce a 5 y a mí me parece bien. 5 principios de ética de la inteligencia artificial, que son el de no malevolencia, beneficencia, justicia, autonomía y explicabilidad. Entonces, la conjunción de esos 5 principios, el que la inteligencia artificial no puede causar el mal, el que tiene que estar pensada para beneficio, el que tiene que ser justa en el sentido de reparto de cargo, justicia como equidad, como diría John Rawls. Y el tema de la explicabilidad, es decir, la rastreabilidad de cómo se produce un resultado para llegar a su causa y entenderlo y al mismo tiempo tomar una decisión,
Todo eso forma parte de una ética de la inteligencia artificial que es exigida por parte de la administración a las empresas. O sea, las empresas lo que se van a encontrar en el ámbito europeo, aunque tengamos menos competitividad que Estados Unidos y demás, pero existe una mayor seguridad y calidad de vida para los ciudadanos, combinando desarrollo tecnológico y calidad de vida, ¿no? Que yo creo que es el ideal, aunque no estés entre los 10 primeros, pero en último extremo, todo ese marco garantiza a los ciudadanos que existe ese compliance al que hace referencia el compañero. ¿De acuerdo? Ahí está, Mario Juan ha hecho ahí referencia a la carta del libro. Bueno, en cualquier caso, nada, les agradezco muchísimo su tiempo, que sé que es oro. Les agradezco como ciudadanos el trabajo que realizan a diario al servicio de la ciudadanía, que sepan que es importante, que es una labor oculta y que muchas veces nos lleva a decir, bueno, pero por lo que estoy haciendo esto se reconoce. Sepan que somos muchos los ciudadanos que así lo pensamos, que están ustedes haciendo una labor de vigilancia, de guardia de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y que además su labor es muy necesaria. Espero también haberles dado la tranquilidad respecto a todo este debate que existe ahora del futuro de las profesiones, que el suyo de momento, al menos en su generación, está más que garantizado por la cuenta que nos trae, ¿no? Entonces, en ese sentido, siéntanse ustedes muy orgullosos del trabajo que realizan. Es súper exigente el nivel de selección. He tenido ocasión de conocerles, de conocer cómo son las oposiciones y los cursos de especialización que están haciendo. Y eso, como ciudadano, como administrado, por decirlo así, me hace sentir muy orgulloso del nivel que ustedes acreditan y del compromiso que tienen también con su profesión. Así que muchas gracias y hasta siempre.